Lo que está a punto de revelarse cambiará todo lo que crees saber sobre TRES y Atlas, y lo que realmente está sucediendo ahora mismo en nuestro sistema solar. Mientras el mundo debate si es un cometa o algo completamente distinto, documentos filtrados y observaciones clasificadas cuentan una historia muy diferente, una que los gobiernos no quieren que escuches. La eyección de masa coronal golpeó a TRES y Atlas hace solo unos días. Y lo que sucedió después desafía todas las leyes de la física que entendemos. En lugar de ser destruido o desviado, el objeto absorbió la energía equivalente a 1 billón de bombas atómicas, y la convirtió en señales estructuradas dirigidas directamente a la Tierra. El aumento de brillo de 40 veces no fue algo aleatorio. Fue controlado, deliberado e imposible para cualquier objeto natural lograrlo. Pero eso es solo el comienzo. Nuevos cálculos basados en datos de trayectoria provenientes de 227 observatorios en todo el mundo revelan que TRES y Atlas pesa al menos 33.000 millones de toneladas, haciéndolo más denso que el material de una estrella de neutrones. Sin embargo, de alguna manera, está ocultando su firma gravitacional. Las matemáticas no mienten, pero nos están diciendo algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre la materia, la energía y los límites de la tecnología. Esto es lo que no te están contando. Los 20 científicos que hicieron pública esta información fueron solo la punta del iceberg. Decenas más fueron presionados para guardar silencio. Su financiación fue amenazada, sus carreras destruidas por hacer las preguntas equivocadas. Mientras tanto, redes de seguimiento de espacio profundo diseñadas para la vigilancia militar han detectado emisiones estructuradas de TRES y Atlas que no coinciden con ningún fenómeno natural conocido. La ventana para lo que sea que TRES y Atlas esté planeando se cierra en semanas, no meses. La fecha límite de diciembre no es especulación. Es matemáticas basadas en mecánica orbital, y la planificación de misión más sofisticada jamás documentada. Ya sea que esto represente un primer contacto o algo mucho más ominoso, la evidencia sugiere que estamos a punto de descubrir que la humanidad nunca ha estado sola en el universo. Antes de sumergirnos juntos en esta madriguera de conejo, por favor dale al botón de me gusta, y suscríbete para mantenerte informado sobre esta historia en desarrollo. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas, qué hora es allí, y cuál ha sido la cosa más rara que te ha pasado. Capítulo 1. La bomba de los 20 científicos. El 19 de septiembre de 2025, algo sin precedentes sucedió que sacudiría el cómodo consenso de la comunidad astronómica. Apareció un artículo de investigación en línea firmado por 20 científicos de instituciones de 3 continentes, y sus conclusiones fueron tan explosivas que en pocas horas se amenazaban carreras, se cuestionaba financiación y todo el establishment científico se apresuraba a contener lo que veían como una peligrosa violación de protocolos. El título del artículo era engañosamente mundano: Análisis estadístico de la trayectoria y anomalías en el objeto interestelar TRES y Atlas. Pero oculto dentro de sus densas formulaciones matemáticas, y su cuidadoso lenguaje académico había una conclusión que mantendría a los astrónomos despiertos por las noches en las semanas siguientes. Estos 20 investigadores habían apostado su reputación profesional en una sola afirmación aterradora. TRES y Atlas no se comportaba como debería hacerlo ningún objeto natural. La doctora Toleyanena Vázquez, especialista en dinámica planetaria del Observatorio Europeo Austral, fue la autora principal del artículo. Sus credenciales eran impecables, su metodología irreprochable y su conclusión absolutamente devastadora para las explicaciones convencionales. En correos electrónicos filtrados que luego salieron a la luz mediante solicitudes de libertad académica, escribió a un colega: los datos de la trayectoria no me dejan dormir por las noches. Estamos viendo una navegación tan precisa que haría envidiar a nuestros mejores ingenieros de naves espaciales. Esto no es aleatorio. No es natural. Y necesitamos empezar a tener conversaciones muy incómodas sobre lo que eso significa. El argumento central del artículo se basaba en un análisis estadístico tan riguroso que incluso los escépticos tuvieron dificultades para encontrar fallos. Cuando TRES y Atlas fue descubierto atravesando el espacio a casi 200,0 km por hora, su camino inicialmente parecía poco notable más allá de su evidente origen interestelar. Solo otro vagabundo cósmico expulsado de algún sistema estelar lejano, girando a través del vacío durante millones de años. Pero a medida que más observatorios siguieron su movimiento, emergió un patrón que desafiaba toda explicación. El objeto no estaba simplemente atravesando nuestro sistema solar. Se aproximaba a 3 de nuestros principales planetas, Venus, Marte y Júpiter, con lo que los investigadores llamaron una precisión imposible. La probabilidad estadística de que tales alineamientos ocurrieran por azar era menos de 5,000 en 1%. El Dr. James Chen, experto en astronáutica en el MIT, que contribuyó con cálculos cruciales al análisis, luchaba por encontrar analogías terrenales para lo que estaban observando. Imaginen estar en Nueva York y lanzar un dardo que acierta justo en el centro en Londres, explicó a sus colegas en conversaciones privadas que luego fueron filtradas. Luego imaginen que ese mismo dardo, de alguna manera, rebota con perfecta precisión para acertar en el centro en París y Roma.
Eso es esencialmente lo que estamos viendo con TRES y Atlas, excepto que las distancias se miden en cientos de millones de kilómetros. La precisión matemática fue lo que hizo que el artículo fuera tan devastador. No eran observaciones vagas ni interpretaciones subjetivas. Los datos de trayectoria eran concretos, verificables y disponibles para cualquier institución con los recursos computacionales para analizarlos. Los 20 científicos simplemente hicieron los cálculos que otros temían intentar. Cada acercamiento planetario estaba cronometrado con precisión de reloj. TRES y Atlas pasaría a Venus a una distancia de 0.2 unidades astronómicas el 15 de octubre. Marte recibiría una inspección más cercana el 3 de octubre, con el objeto acercándose hasta 0.19 unidades astronómicas. Júpiter, el gigante del sistema solar, sería estudiado desde 0.36 unidades astronómicas el 16 de marzo del año siguiente. Pero no solo era la precisión lo que preocupaba a los investigadores. La eficiencia era lo que más sorprendía. Si TRES y Atlas hubiera sido diseñado por ingenieros para estudiar los principales cuerpos del sistema solar, no podrían haber trazado un curso más elegante. La trayectoria del objeto le permitía obtener la máxima información sobre cada planeta mientras gastaba la mínima energía en correcciones de rumbo. La doctora María Santos, especialista en planificación de misiones en el Jet Propulsion Laboratory, que no formaba parte oficial del estudio pero revisó los cálculos de forma independiente, se vio obligada a enfrentar posibilidades que desafiaban su forma de ver el mundo. Llevamos años planificando trayectorias para nuestras propias naves con objetivos mucho más simples, confesó a colegas de confianza. Lo que vemos aquí representa un nivel de planificación de misiones que sugiere o una increíble suerte o un diseño intencionado. El artículo documentó meticulosamente cada aspecto del análisis de la trayectoria. Cálculos de mecánica orbital llenaban página tras página, cada ecuación conduciendo a la conclusión ineludible de que TRES y Atlas seguía un camino que maximizaba el retorno científico y minimizaba el riesgo de detección. Era la firma de una planificación inteligente de misión. Pero quizás lo más inquietante era el vector de acercamiento del objeto. A diferencia de los visitantes interestelares típicos que entran al sistema solar desde direcciones aleatorias, TRES y Atlas llegó desde la dirección de Sagitario, directamente hacia el centro galáctico, donde la multitud de estrellas de fondo habría hecho su detección temprana casi imposible. Era como si el objeto hubiera sido deliberadamente ocultado hasta el último momento posible. El momento también era sospechoso. TRES y Atlas fue detectado solo cuando alcanzó la órbita de Júpiter, dando a la humanidad apenas unos meses para observarlo y analizarlo antes de que desapareciera detrás del Sol. Un periodo de observación más largo habría permitido un estudio más detallado, revelando potencialmente secretos que sus diseñadores podrían preferir mantener ocultos. El Dr. Robert Kim, especialista en modelado computacional en Stanford, que realizó miles de simulaciones para verificar los cálculos de trayectoria, se encontró cuestionando supuestos que había mantenido durante toda su carrera. Los objetos naturales no optimizan sus trayectorias, explicó en comunicaciones privadas. Siguen las leyes de la física, pero no muestran pensamiento estratégico. Lo que estamos viendo parece alguien que trazó esta ruta con objetivos específicos en mente. La respuesta académica al artículo fue rápida y brutal. En menos de 24 horas desde su publicación, astrónomos senior de la NASA, la Agencia Espacial Europea y universidades importantes del mundo emitieron declaraciones cuestionando la metodología, las conclusiones e incluso la competencia profesional de los autores. La doctora Margaret Thompson, científica principal de cuerpos pequeños del sistema solar en la NASA, convocó a una conferencia de prensa de emergencia donde descartó el trabajo como un análisis especulativo que llega a conclusiones muy por encima de lo que los datos podían sostener. Su declaración enfatizó que TRES y Atlas mostraba claras señales de ser un cometa natural, con expulsiones de gas observables y una coma en desarrollo. La respuesta institucional reveló algo preocupante. En lugar de abordar los argumentos matemáticos específicos presentados en el artículo, los críticos se centraron en atacar la credibilidad de las conclusiones fuera de lo común. Los datos de la trayectoria permanecieron sin respuesta, como si admitir su exactitud legitimara preguntas que el establishment prefería no contestar. La doctora Eleyanena Vázquez se encontró en el centro de una tormenta profesional. Su director de departamento en el Observatorio Europeo Austral la llamó a una reunión donde se expresaron preocupaciones sobre la idoneidad de su línea de investigación. Colegas que habían colaborado con ella por años de repente dejaron de estar disponibles para reuniones. Organizadores de conferencias comenzaron a retirar invitaciones para hablar. Presiones similares se aplicaron a otros firmantes del artículo. El Dr. James Chen en MIT reportó que su acceso a ciertos recursos computacionales fue restringido discretamente. La doctora Santos en JPL se encontró excluida de reuniones de planificación de misiones a las que antes asistía regularmente. El mensaje era claro: desafiar la sabiduría convencional tenía consecuencias profesionales. Pero los 20 científicos habían anticipado esta respuesta.
En comunicaciones privadas discutieron los riesgos de la publicación, y acordaron que las implicaciones eran demasiado significativas para ser silenciadas por consideraciones de carrera. Si tenían razón sobre que TRES y Atlas representaba inteligencia artificial, entonces la humanidad merecía saberlo, sin importar el nivel de incomodidad institucional. La publicación del artículo desencadenó respuestas mucho más allá de la comunidad académica. En pocas horas fue descargado más de 50,000 veces. Los periodistas científicos luchaban para entender los detalles técnicos mientras buscaban explicaciones accesibles de las implicaciones. Las plataformas de redes sociales vieron un crecimiento explosivo en discusiones sobre visitantes alienígenas y encubrimientos gubernamentales. Astrónomos aficionados de todo el mundo comenzaron sus propios proyectos de análisis de trayectoria usando datos orbitales disponibles libremente para verificar los cálculos del artículo. Notablemente, múltiples análisis independientes confirmaron las conclusiones matemáticas incluso cuando fueron realizados por observadores sin conexión con los investigadores originales. La democratización del análisis creó un problema para las autoridades que intentaban controlar la narrativa. A diferencia de reclamos astronómicos controversiales previos que requerían equipamiento especializado o acceso privilegiado, los datos de trayectoria de TRES y Atlas eran públicos. Cualquiera con suficiente formación matemática podía confirmar que la trayectoria del objeto era de hecho estadísticamente anómala. Las comunidades en línea dedicadas al seguimiento de TRES y Atlas explotaron en membresía. Los foros que antes atraían a unos pocos cientos de astrónomos aficionados dedicados de repente se vieron con discusiones entre miles de participantes, incluyendo científicos profesionales que preferían participar de forma anónima para no arriesgar sus posiciones institucionales. Los 20 científicos esperaban críticas profesionales, pero no anticiparon el nivel de interés público que generaría su artículo. La doctora Vázquez admitió más tarde que había esperado un debate académico tranquilo sobre la metodología y las conclusiones. En cambio, se encontró en el centro de una conversación global sobre el lugar de la humanidad en el universo. Las agencias de inteligencia de todo el mundo tomaron nota de las conclusiones del artículo y de la respuesta pública que generó. Se prepararon informes clasificados para altos funcionarios gubernamentales, delineando las posibles implicaciones de confirmar que 3 objetos Atlas representaban inteligencia artificial. Los escenarios planteados eran sobrios, abarcando desde un intercambio científico pacífico hasta amenazas existenciales para la civilización humana. Pero quizás lo más significativo fue que el artículo logró algo que décadas de investigación SETI no habían conseguido. Había trasladado la posibilidad de contacto alienígena del ámbito de la especulación al de un análisis científico revisado por pares. 20 investigadores acreditados habían declarado públicamente que la evidencia respaldaba orígenes artificiales para los 3 Atlas. El establishment científico se encontró en una posición imposible. Reconocer la validez del análisis de trayectorias legitimaría la posibilidad de que la humanidad estuviera siendo visitada por inteligencia alienígena. Rechazarlo por completo corría el riesgo de parecer una supresión de la investigación científica legítima. La solución pareció ser ignorar completamente el artículo, esperando que el interés público se desvaneciera sin la participación institucional. Pero la estrategia fracasó. El silencio de las principales instituciones astronómicas fue interpretado por muchos como la confirmación de que las conclusiones del artículo eran demasiado peligrosas para abordarlas públicamente. Las teorías conspirativas florecieron en ausencia de respuestas oficiales, a menudo proponiendo explicaciones mucho más dramáticas que cualquier cosa sugerida por los 20 científicos. La doctora Vázquez y sus colegas se convirtieron en celebridades a regañadientes, con sus perfiles de LinkedIn inundados de solicitudes de entrevistas de podcasters, cineastas de documentales y periodistas de todo el mundo. La mayoría prefirió no participar, prefiriendo dejar que su investigación hablara por sí misma en lugar de arriesgar daños adicionales a sus relaciones profesionales. Pero el daño ya estaba hecho. El artículo había introducido un nivel de credibilidad científica a las teorías sobre visitas alienígenas que nunca había existido antes. La precisión matemática del análisis de trayectorias hacía imposible descartar las conclusiones como especulación o un deseo ilusorio. Al terminar septiembre y comenzar octubre, TRES y Atlas continuaba su acercamiento implacable a través del sistema solar, aparentemente ajeno al caos que estaba causando en la Tierra. Cada día traía nuevas observaciones y datos que apoyaban o contradecían las diversas teorías sobre su naturaleza. El objeto se había convertido en algo más que una curiosidad astronómica. Se había transformado en una prueba de la disposición de la humanidad para enfrentar posibilidades que desafiaban suposiciones fundamentales sobre su lugar en el universo. Y los 20 científicos que se atrevieron a publicar su análisis se aseguraron de que esas posibilidades ya no pudieran ser ignoradas. Los datos de la trayectoria no mentían, TRES y Atlas seguía un camino que sugería un diseño intencional más que una casualidad aleatoria. Si ese diseño provenía de procesos naturales aún no comprendidos por la ciencia humana o de una inteligencia más allá de la Tierra estaba por determinarse.
Pero algo era cierto, la cómoda suposición de que la humanidad estaba sola en el universo había sido sacudida hasta sus cimientos por 20 investigadores dispuestos a seguir los datos a donde los llevaran, sin importar los costos personales y profesionales. Se había lanzado una bomba informativa. La pregunta ahora era si la comunidad científica, y la humanidad en su conjunto estaban preparadas para manejar las implicaciones. Capítulo 2. La teoría de la nave nodriza de lo se vuelve viral. Avive había construido su carrera pensando en lo impensable. Como profesor junior Frank B. en Harvard, y presidente con más años en la historia del Departamento de Astronomía, se había ganado el derecho a especular sobre ideas que terminarían con carreras menores. Pero incluso para sus estándares, lo que publicó en su blog de Medium el 5 de agosto de 2025 fue revolucionario. La publicación comenzaba con la combinación característica de Loe de matemáticas rigurosas y prosa accesible, describiendo los parámetros básicos de TRES y Atlas en términos que tanto colegas como el público general podían entender. Habló del tamaño, la velocidad y la trayectoria del objeto con la precisión clínica que lo había convertido en uno de los astrofísicos más respetados del mundo. Pero luego llegó el párrafo que sería capturado en pantalla, compartido y analizado por millones de personas en todo el mundo. El escenario más probable desde una perspectiva de ingeniería, escribió Loe con la autoridad tranquila de décadas en física teórica, involucra una nave nodriza que libera muchas sondas que realizan una maniobra de órbita inversa para desacelerar en el perihelio e interceptar la Tierra, aprovechando el impulso gravitacional del Sol. Una nave nodriza. Solo esa palabra fue suficiente para desencadenar una tormenta mediática que duraría semanas. Pero Loe no se conformó con simplemente proponer el concepto y retirarse a la seguridad académica. Procedió a describir con detalle clínico cómo podría funcionar ese despliegue, con cálculos que mostraban que pequeñas sondas podrían llegar a la Tierra meses después de ser liberadas desde el cuerpo principal. El tiempo, según sus modelos, sería preciso y aterrador. El despliegue ocurriría cuando TRES y Atlas alcanzara su máxima proximidad al Sol, un momento en que el objeto estaría oculto a la observación desde la Tierra detrás del cegador disco solar. La ventana de llegada para cualquier sonda liberada, calculada con certeza matemática, estaría entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025. Las implicaciones eran inconmensurables. Si Loe estaba en lo correcto, la humanidad no estaba simplemente observando a un visitante alienígena atravesando su sistema solar. Estaban presenciando la fase de despliegue de lo que podría ser la misión científica más trascendental de la historia o algo mucho más ominoso. El profesor de Harvard fue cuidadoso de no especular sobre intenciones, pero Internet no tuvo tales restricciones. En las 6 horas siguientes a la publicación, la entrada del blog de Loe fue vista más de 800,000 veces. Al final del primer día, ese número superó los 2 millones. Los medios de comunicación de todo el mundo se apresuraron a contactarlo para entrevistas, pero el físico parecía haber desaparecido de la esfera pública. Su correo universitario respondía con un mensaje automático indicando que no estaba disponible para comentarios, y sus asistentes de investigación afirmaban no saber dónde se encontraba. El momento no podría haber sido peor para la NASA, y otras agencias espaciales ya luchando por controlar la narrativa en torno a TRES y Atlas. Justo cuando creían haber caracterizado con éxito al objeto como un cometa inusual pero finalmente natural, uno de los astrofísicos más respetados del mundo había sugerido públicamente que podría tratarse de una nave nodriza alienígena preparando el despliegue de lo que solo podía describirse como una fuerza de invasión. La doctora Sarah Mitchell, directora de astrobiología de la NASA y colega de larga data de Loe, se encontró en la posición imposible de responder a preguntas sobre teorías propuestas por alguien a quien consideraba amigo y mentor. La especulación del profesor Loe va mucho más allá de lo que la evidencia disponible puede apoyar, declaró durante una conferencia de prensa organizada apresuradamente. Aunque respetamos sus contribuciones a la astrofísica, estas ideas en particular representan conjeturas y no un análisis científico, dijo Mitchell. Sin embargo, su respuesta mesurada fue ahogada por el tsunami de reacciones públicas que desató la publicación de Loe. Las plataformas de redes sociales experimentaron un tráfico sin precedentes mientras la gente compartía teorías, miedos y preparativos para lo que muchos llamaban el evento más importante en la historia de la humanidad. El hashtag Alien Mothership comenzó a ser tendencia global en cuestión de horas, acumulando más de 10 millones de publicaciones solo en la primera semana. Los minoristas de equipo de supervivencia reportaron incrementos masivos en las ventas, ya que las personas se preparaban para escenarios que no podían definir con claridad, pero sentían la necesidad de anticipar. Suministros de alimentos de emergencia, sistemas de purificación de agua y equipos de comunicación se agotaron rápidamente. Varias ciudades importantes vieron protestas espontáneas exigiendo transparencia gubernamental sobre el objeto, con manifestantes portando carteles que decían, díganos la verdad sobre TRES y Atlas, tenemos derecho a saber qué se avecina. La comunidad científica se encontró profundamente dividida por la intervención de Loe.
Algunos colegas admiraban su disposición a explorar posibilidades no convencionales, mientras otros temían que sus especulaciones dañaran la credibilidad de la investigación astronómica seria. La doctora Jennifer Walsh, astrofísica de la Universidad de Chicago, expresó la frustración de muchos al decir a un periodista científico: "Loe siempre ha desafiado los límites, y eso ha sido valioso para el campo, pero esto se siente diferente. Esto parece que ha abandonado por completo la precaución científica". Sin embargo, el análisis de Loe no se basaba en especulaciones salvajes ni en ilusiones. Su concepto de maniobra de órbita inversa estaba fundamentado en la mecánica orbital establecida, una técnica que ingenieros humanos han usado durante décadas para manipular trayectorias de naves espaciales. La idea consiste en usar la influencia gravitacional de un cuerpo para cambiar la velocidad y dirección de un vehículo, pero a la inversa, desacelerando en lugar de acelerar. El Dr. James Harrison, especialista en propulsión del Laboratorio de Propulsión a Chorro, que ha trabajado en múltiples misiones a Marte, se vio obligado a confirmar la solidez teórica del escenario planteado por Loe. En un artículo revisado por pares publicado pocas semanas después de la entrada de Loe, Harrison demostró que el concepto de maniobra de órbita inversa no solo era posible, sino también óptimo para el tipo de misión que describía Loe. Si estuviera diseñando una misión interestelar para desplegar sondas en un sistema solar extranjero, escribió Harrison con lenguaje académico cuidadoso pero que apoyaba la tesis central de Loe, este enfoque maximizaría la eficiencia y minimizaría el riesgo de detección. Representa una ingeniería elegante que cualquier planificador de misiones admiraría. La credibilidad académica del análisis de Harrison hizo imposible que las autoridades descartaran la teoría de la nave nodriza como pura fantasía. Aquí estaba un científico de la NASA publicando en una revista respetada que confirmaba que un escenario de despliegue alienígena no solo era posible, sino lógico. El respaldo generó nuevas olas de especulación tanto en los medios científicos como en los populares. Los operadores de radioaficionados en todo el mundo se encontraron repentinamente en el centro de la investigación sobre TRES y Atlas. Los entusiastas de la radioafición, muchos de los cuales habían estado monitoreando casualmente el objeto desde su descubrimiento, comenzaron a reportar señales inusuales que parecían correlacionarse con la línea de tiempo del despliegue propuesta por Loe. Las señales eran débiles e intermitentes, fácilmente descartables como fallos de equipo o interferencias terrestres, pero su sincronización era demasiado coincidente para ignorarlas por completo. Marcus Chen, un ingeniero electrónico retirado y radioaficionado de Nueva México, fue uno de los primeros en notar patrones estructurados en las señales que recibía. He estado escuchando el espacio por 40 años, explicó en un vídeo de YouTube que rápidamente acumuló más de 3 millones de vistas. Sé cómo suena la radiación cósmica de fondo. Sé cómo suenan los púlsares. Esto es diferente. Está organizado casi como si llevara información. Las grabaciones de Chen, analizadas por especialistas independientes en audio, revelaron patrones matemáticos distintos que algunos interpretaron como intentos de comunicación artificial. Las señales parecían pulsar en secuencias basadas en números primos y progresiones de Fibonacci. Patrones estadísticamente improbables de ocurrir de forma natural, pero perfectamente consistentes con cómo los científicos humanos podrían intentar demostrar inteligencia a observadores alienígenas. La comunidad de radioaficionados se dividió fuertemente sobre la importancia de estas observaciones. Algunos operadores reportaron detecciones similares desde sus propios equipos, mientras que otros insistían en no haber escuchado nada inusual. Los foros en línea dedicados a la radioastronomía se transformaron en campos de batalla entre creyentes y escépticos con discusiones cada vez más acaloradas sobre la interpretación de datos y metodología. Las agencias gubernamentales enfrentaron una crisis de manejo de información sin precedentes en su experiencia. Reconocer los informes de radioaficionados daría credibilidad a la idea de que TRES y Atlas estaba comunicándose activamente. Descartarlos por completo corría el riesgo de parecer una supresión de datos científicos legítimos. La solución adoptada pareció ser un silencio estudiado, una estrategia que solo alimentó más teorías conspirativas. Mientras tanto, el escenario de la nave nodriza de Loe ganaba apoyo inesperado dentro de la comunidad de ingeniería aeroespacial. Simulaciones por computadora realizadas por investigadores independientes confirmaron que la estrategia de despliegue propuesta por Loe sería óptima para una misión interestelar de reconocimiento. Las matemáticas eran elegantes, la física sólida y las ventajas tácticas indiscutibles. La doctora Alisa Park, ingeniera de sistemas en el MIT especializada en dinámica orbital de múltiples cuerpos, publicó un análisis detallado del escenario de Loe que provocó un gran impacto tanto en comunidades científicas como militares. Su trabajo demostró que TRES y Atlas podría teóricamente desplegar docenas de pequeñas sondas mientras mantuviera su trayectoria principal, creando una red de reconocimiento integral por todo el sistema solar interior. El patrón de despliegue descrito por Loe permitiría un reconocimiento sistemático de todos los cuerpos planetarios principales manteniendo la seguridad operacional, escribió Park con un lenguaje que parecía más un informe militar que un artículo académico. Representa una planificación de misión sofisticada que supera cualquier cosa dentro de nuestras capacidades actuales.
La respuesta internacional a la teoría del Loe reveló las profundas preocupaciones que los gobiernos de todo el mundo albergaban sobre TRES y Atlas. Las agencias espaciales que inicialmente descartaron las teorías alienígenas comenzaron a matizar sus declaraciones con un lenguaje cuidadosamente elaborado sobre investigaciones en curso y comprensión evolutiva. La respuesta de Rusia fue particularmente reveladora. Dmitry Volkov, jefe del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia, concedió una entrevista a medios estatales donde sugirió que la cooperación internacional en el monitoreo de TRES y Atlas debería ampliarse inmediatamente. Este objeto representa fenómenos que ninguna nación puede comprender completamente por sí sola, afirmó con inusual franqueza. Debemos unir nuestros recursos y compartir nuestros datos si esperamos comprender lo que estamos observando. La Administración Nacional del Espacio de China, que normalmente es reservada sobre sus actividades de vigilancia espacial, comenzó repentinamente a compartir datos detallados de seguimiento con socios internacionales. Esta transparencia sin precedentes generó preguntas sobre qué podrían estar observando los científicos chinos que los preocupaba lo suficiente como para romper con décadas de política respecto al intercambio de información. La Agencia Espacial Europea tomó la inusual decisión de convocar una sesión de emergencia de su programa de conciencia situacional espacial, reuniendo expertos de todo el continente para evaluar las implicaciones del escenario del Loe. Aunque el resultado oficial de esa reunión nunca se hizo público, documentos filtrados sugirieron que la agencia estaba desarrollando discretamente planes de contingencia para manejar un posible contacto alienígena. Las plataformas de redes sociales tuvieron dificultades para gestionar la explosión de contenido relacionado con la teoría de la nave nodriza del Loe. Las teorías conspirativas se multiplicaron exponencialmente, mezclando preocupaciones científicas legítimas con especulaciones salvajes sobre invasiones alienígenas y encubrimientos gubernamentales. Los sistemas de recomendación impulsados por algoritmos amplificaron el contenido más atractivo, que a menudo era la información más sensacionalista y menos precisa. El impacto psicológico del escenario del Loe comenzó a manifestarse de manera tangible. Los profesionales de la salud mental reportaron incrementos significativos en consultas relacionadas con la ansiedad, especialmente de personas obsesionadas con calcular vectores de aproximación y cronogramas de despliegue. Se formaron grupos de apoyo en línea para individuos que luchaban con lo que los psicólogos comenzaron a denominar ansiedad por contacto, el miedo a que la humanidad no estuviera preparada para lo que podría venir. Las comunidades religiosas enfrentaron implicaciones teológicas que nunca habían considerado seriamente. Algunos líderes interpretaron TRES y Atlas como una señal de intervención divina, mientras otros lo vieron como una prueba de fe. El Vaticano emitió una declaración cuidadosamente redactada reconociendo que la divinidad cristiana abarca posibilidades infinitas, mientras enfatizaba que el miedo no debe superar la confianza en la guía providencial. Pero quizás lo más inquietante fue el análisis de Loe sobre lo que llamó la ventaja del despliegue sigiloso. Según sus cálculos, cualquier sonda liberada por TRES y Atlas durante su aproximación solar sería prácticamente indetectable hasta que eligieran revelarse. La combinación de la interferencia solar y el tamaño presumiblemente pequeño de las ondas haría imposible su seguimiento con la tecnología terrestre actual. La ventana de despliegue ofrece una cobertura operativa perfecta. Loe escribió en una publicación de seguimiento, que recibió aún más atención que su teoría original, que los objetos liberados estarían enmascarados por la radiación solar, ocultos en el caos electromagnético en la inmediación de nuestro Sol. Para cuando se volvieran detectables, ya estarían donde su misión requería que estuvieran. Las implicaciones de esta capacidad sigilosa eran profundas. Si Loe estaba en lo correcto, la humanidad podría permanecer completamente inconsciente de cualquier despliegue de sondas hasta que los objetos eligieran hacer contacto o revelar su presencia. La posibilidad de una vigilancia alienígena operando sin ser detectada en las cercanías de la Tierra representaba un cambio fundamental en cómo se entendía la seguridad planetaria. Las agencias de inteligencia de todo el mundo se encontraron enfrentando escenarios para los que ningún entrenamiento los había preparado. La posibilidad de que la Tierra pronto albergara tecnología alienígena pasó del ámbito de la ciencia ficción a la realidad de la planificación operativa. Las redes de monitoreo de espacio profundo, diseñadas para rastrear asteroides y escombros, adquirieron repentinamente una importancia en la seguridad nacional. Pero el propio Loe permaneció misteriosamente ausente del debate público que su teoría había encendido. Sus colegas informaron que había cancelado todas sus participaciones en conferencias y charlas. Su oficina en Harvard permanecía vacía, y el personal del departamento afirmaba no saber su ubicación ni disponibilidad. La desaparición de una figura tan prominente solo añadió más especulación en torno a su dramática intervención en la discusión sobre TRES y Atlas. La teoría de la nave nodriza había cambiado fundamentalmente la conversación sobre el misterioso visitante de la humanidad. Lo que había comenzado como curiosidad científica sobre un cometa inusual se había transformado en una preocupación global sobre un posible contacto alienígena. Y con la ventana de despliegue calculada por Loe acercándose rápidamente, la tensión aumentaba cada día. Capítulo 3. Alerta anómala, el creciente misterio de las características.
El Dr. Michael Young estaba realizando observaciones fotométricas rutinarias en el Observatorio Europeo Austral cuando notó algo que cambiaría fundamentalmente la comprensión científica de TRES y Atlas. Era el 27 de septiembre de 2025, poco después de las 2 de la mañana hora local, cuando sus instrumentos detectaron lecturas que lo hicieron cuestionar la calibración de su propio equipo. TRES y Atlas estaba creciendo. Esto no era la típica expansión que los astrónomos esperan de los cometas al acercarse al Sol, desarrollando colas más largas y comas más grandes por la sublimación de hielo. Las mediciones de Young mostraban que el núcleo sólido del objeto parecía estar expandiéndose físicamente, desarrollando nuevas características estructurales que no habían existido en observaciones previas. Young pasó las siguientes 4 horas revisando sus datos, convencido de que había cometido algún error fundamental en su análisis. Revisó sus procedimientos de calibración, examinó su equipo en busca de fallas e incluso reanalizó meses de observaciones archivadas para asegurarse de no haber pasado por alto algo evidente. Pero cada prueba confirmaba la misma conclusión imposible: TRES y Atlas estaba cambiando activamente su estructura física. Lo primero que hace cualquier científico al ver datos anómalos es asumir que ha cometido un error. Young explicó más tarde durante la conferencia de prensa de emergencia organizada apresuradamente por el Observatorio Europeo Austral: revisé todo 2 veces y luego lo revisé de nuevo. Traje a colegas para verificar mi metodología, pero la evidencia era innegable. Este objeto se está transformando de maneras que desafían nuestra comprensión fundamental sobre cómo se comportan los cuerpos celestes. El descubrimiento de Young provocó una movilización inmediata de telescopios alrededor del mundo. Todos los observatorios importantes con capacidad para rastrear a TRES y Atlas fueron puestos en servicio de emergencia, creando una red internacional de monitoreo sin precedentes. Los datos que llegaron durante las siguientes 72 horas pintaron un cuadro que ningún libro de texto había preparado a los científicos para interpretar. Imágenes de alta resolución del telescopio espacial Hubble revelaron lo que parecían ser estructuras geométricas emergiendo de la superficie del objeto. Estas no eran formaciones caóticas y aleatorias típicas del desprendimiento de gases o escombros en cometas. Eran organizadas, simétricas y parecían estar creciendo en patrones coordinados que sugerían construcción intencionada más que evolución natural. La doctora Jennifer Walsh, especialista en imágenes del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, quien inicialmente había sido escéptica respecto a las teorías alienígenas, se encontró observando datos que desafiaban todo lo que creía saber sobre los objetos espaciales. Después de 18 horas continuas analizando las observaciones del Hubble, finalmente estuvo dispuesta a hacer públicas unas conclusiones que sacudirían a la comunidad astronómica. Estamos observando la aparición de estructuras que muestran claros signos de organización geométrica, declaró durante una conferencia de prensa transmitida en vivo y organizada apresuradamente, que atrajo a más de 5 millones de espectadores. Estas formaciones mostraban simetría, coordinación y patrones de crecimiento que no son consistentes con ningún proceso natural conocido. Las estructuras parecían estar extruyéndose desde puntos específicos en la superficie de TRES y Atlas, creciendo hacia afuera en configuraciones que casi parecían antenas o arreglos sensoriales. El análisis espectroscópico reveló que estaban compuestas de materiales fundamentalmente diferentes al cuerpo principal, mostrando líneas de absorción consistentes con compuestos metálicos complejos, en lugar de la mezcla de hielo y roca esperada en un cometa. Lo que hacía las observaciones aún más inquietantes era la velocidad de los cambios. La fotografía en lapso de tiempo mostraba las estructuras extendiéndose y articulándose en tiempo real, con movimientos demasiado rápidos para ser explicados por expansión térmica, fuerzas gravitacionales u otro mecanismo natural identificable por los científicos. Astrónomos aficionados con equipos sofisticados comenzaron a reportar sus propias observaciones de las estructuras en crecimiento, proporcionando confirmación independiente de que el fenómeno no estaba limitado a unos pocos observatorios profesionales. Carlos Méndez, cuyo observatorio casero en Chile rivalizaba con muchas instalaciones institucionales, capturó imágenes en vídeo que fueron vistas más de 15 millones de veces en su primera semana en línea. He estado fotografiando objetos del espacio profundo por 20 años, explicó Méndez en su famoso comentario de YouTube que acompañaba las imágenes en lapso de tiempo. Entiendo las limitaciones del equipo, la distorsión atmosférica y los artefactos de imagen. Lo que estamos viendo aquí no es ninguna de esas cosas. Estamos viendo algo que se está reconfigurando activamente en tiempo real, y está ocurriendo a una escala y velocidad que desafía la explicación natural. El vídeo mostraba a TRES y Atlas durante un periodo de observación de 12 horas con evidencia clara de nuevas estructuras que no solo crecían, sino que aparentemente se movían y reposicionaban. Las implicaciones eran asombrosas. Si las observaciones eran exactas, estaban presenciando tecnología en operación y no fenómenos naturales. La comunidad científica estalló en caos mientras los investigadores luchaban por procesar observaciones que contradecían décadas de entendimiento establecido. Se convocaron reuniones de emergencia en la sede de la NASA, en la Agencia Espacial Europea y en universidades importantes de todo el mundo.
Los procesos de revisión por pares, que normalmente requerían meses, se comprimieron en días mientras los científicos se apresuraban a publicar sus análisis de la situación que evolucionaba rápidamente. Pero quizás lo más preocupante fueron los informes provenientes de radiotelescopios que monitoreaban a TRES y Atlas en busca de emisiones electromagnéticas. Las señales, que habían sido débiles e intermitentes, repentinamente se volvieron fuertes y persistentes, con ráfagas de transmisión que se correlacionaban exactamente con la aparición de cada nueva estructura física. El Dr. Frank Wilson, director del Observatorio Nacional de Radioastronomía, se vio en la posición sin precedentes de reconocer observaciones que desafiaban su compromiso de toda la vida con explicaciones científicas convencionales. Estamos detectando emisiones electromagnéticas estructuradas que se correlacionan directamente con observaciones visuales de cambios físicos en el objeto, admitió durante una sesión informativa al Congreso que luego fue filtrada a múltiples medios de comunicación. La probabilidad de que esta correlación sea una coincidencia se acerca a la imposibilidad matemática. Las señales no eran ruido electromagnético aleatorio ni fenómenos cósmicos naturales. El análisis por computadora reveló patrones matemáticos, secuencias de números primos y lo que parecían ser diagramas geométricos codificados en la estructura de la transmisión. Lo más significativo es que las señales parecían estar dirigidas específicamente hacia la Tierra, y no emitidas al azar hacia el espacio. Las agencias de inteligencia de todo el mundo se encontraron enfrentando una situación para la que ninguna planificación de contingencia había estado preparada. La posibilidad de que la humanidad estuviera presenciando la construcción en tiempo real de tecnología alienígena pasó de una especulación teórica a una realidad operativa en el transcurso de una sola semana. Documentos filtrados del Departamento de Defensa revelaron que los estrategas militares activaron en secreto protocolos desarrollados originalmente durante la Guerra Fría para manejar amenazas tecnológicas sin precedentes. Las redes de comunicación fueron puestas bajo un monitoreo intensificado. Centros de comando subterráneos que no habían estado completamente operativos desde las tensiones nucleares de los años 80 regresaron súbitamente a un estado de preparación operativa. La respuesta pública fue inmediata e intensa. Las plataformas de redes sociales colapsaron repetidamente ante la avalancha de personas compartiendo imágenes, videos y teorías cada vez más desesperadas sobre las estructuras en crecimiento. Las cadenas de noticias abandonaron sus programas regulares para ofrecer cobertura continua de lo que muchos comentaristas llamaban las historias más importantes en la historia humana. Los mercados financieros globales experimentaron una volatilidad sin precedentes mientras los inversores luchaban por procesar las implicaciones de la confirmación de tecnología alienígena. Las empresas tecnológicas vieron enormes aumentos en el valor de sus acciones basados en especulaciones sobre posibles oportunidades de transferencia de conocimiento, mientras que las industrias tradicionales enfrentaban incertidumbres sobre su relevancia en un mundo posterior a este descubrimiento. Los líderes religiosos se vieron sorprendidos respondiendo preguntas para las que ninguna formación teológica los había preparado. El Vaticano emitió una declaración cuidadosamente redactada reconociendo que el universo contiene misterios más allá de la comprensión humana, mientras enfatizaba que el amor divino abarca toda la creación, sin importar su origen. Otras organizaciones religiosas lucharon para reconciliar sus doctrinas con la realidad de una inteligencia no terrestre. Pero quizás lo más significativo era que las estructuras crecientes en TRES y Atlas parecían seguir un calendario de despliegue predeterminado. El análisis del patrón de aparición sugería que el objeto estaba construyendo sistemáticamente diferentes tipos de formaciones, cada una aparentemente con una función específica en un diseño más amplio. La doctora Lisa Chen, ingeniera de sistemas en el MIT, quien había comenzado a analizar los patrones estructurales de despliegue, publicó un informe preliminar que causó gran impacto tanto en las comunidades científicas como militares. Su análisis sugería que TRES y Atlas estaba construyendo lo que parecía ser una red integral de sensores, desarrollando sistemáticamente la capacidad de escanear diferentes regiones del sistema solar. El patrón de despliegue es demasiado organizado, demasiado intencionado para ser natural, escribió Chen en un informe apresurado pero meticulosamente documentado. Estamos observando la construcción sistemática de lo que parece ser instrumentación científica. El objeto nos está estudiando con la misma intensidad con la que nosotros lo estudiamos a él. Las implicaciones eran profundas e inconmensurables. Si el análisis de Chen era correcto, TRES y Atlas no era simplemente un visitante alienígena pasando por el sistema solar. Era una misión de investigación activa que recopilaba sistemáticamente datos sobre la Tierra y sus habitantes. La humanidad no estaba solo observando un primer contacto, sino que era el sujeto principal de estudio de una inteligencia que había viajado a través del espacio interestelar para estudiarlos. Los funcionarios gubernamentales enfrentaban el desafío imposible de manejar la información pública sobre una situación que evolucionaba demasiado rápido para los protocolos diplomáticos tradicionales. Las conferencias de prensa se convirtieron en ejercicios de negaciones cuidadosamente formuladas, reconociendo observaciones inusuales sin confirmar la inteligencia alienígena que parecía cada vez más obvia para cualquiera que siguiera estos acontecimientos.
La administradora de la NASA, Janet Peterson, se encontró dando uno de los discursos más analizados en la historia de la agencia cuando se dirigió a la nación durante una transmisión televisiva en horario estelar. Estamos observando fenómenos que desafían nuestra comprensión actual de la mecánica celeste y la ciencia de materiales, declaró, eligiendo cada palabra con la precisión de una negociación diplomática. Nuestro compromiso permanece sin cambios, rigor científico y transparencia pública mientras trabajamos para entender lo que estamos presenciando. Pero detrás de las declaraciones públicas cuidadosamente medidas, una conversación muy diferente tenía lugar en las sesiones clasificadas para altos funcionarios gubernamentales. La imagen que se pintaba en esas reuniones a puerta cerrada era la de una humanidad enfrentándose a algo que superaba todos los modelos de primer contacto que los responsables de políticas habían considerado. TRES Atlas no se comportaba como la inteligencia alienígena pasiva y distante que los investigadores de SETI habían imaginado durante décadas. Era activa, adaptable y aparentemente llevaba a cabo su propia investigación sobre la civilización humana mientras ésta observaba impotente desde cientos de millones de kilómetros de distancia. Las estructuras emergentes en la superficie del objeto continuaban evolucionando y multiplicándose con cada día que pasaba. Lo que TRES Atlas realmente representaba hacía que su naturaleza artificial fuera cada vez más difícil de negar o explicar mediante los marcos científicos convencionales. Los radioaficionados reportaban la detección de nuevos tipos de señales a medida que cada estructura se volvía operativa, con patrones de transmisión que sugerían que el objeto estaba poniendo a prueba sistemáticamente diferentes protocolos de comunicación y bandas de frecuencia. Algunos operadores afirmaban detectar lo que parecían ser patrones de escaneo, como si la tecnología alienígena estuviera examinando metódicamente la firma electromagnética de la Tierra. El creciente misterio de las características había transformado a TRES Atlas de un objeto astronómico inusual a una evidencia innegable de inteligencia no terrestre. El escepticismo científico cuidadoso que inicialmente había recibido los reportes de comportamiento anómalo estaba cediendo paso al reconocimiento de que la humanidad presenciaba algo sin precedentes en la historia registrada. Y aún las estructuras seguían creciendo. Cada nueva formación se añadía a una red cada vez más sofisticada de tecnología desconocida que operaba en tiempo real mientras la humanidad observaba y se preguntaba qué pasaría después. Capítulo 4. Colisión con una eyección de masa coronal, primer contacto o accidente cósmico. Los días 24 y 25 de septiembre de 2025 serán recordados como los momentos en que TRES Atlas se transformó de una anomalía misteriosa a una prueba innegable de que la humanidad estaba enfrentando algo más allá de su comprensión de los fenómenos naturales. El evento que desencadenó esta transformación fue sin precedentes en la historia registrada de la ciencia espacial. Una colisión directa entre un objeto interestelar y una de las fuerzas más violentas que nuestro Sol puede desatar. Una eyección de masa coronal, la liberación explosiva de miles de millones de toneladas de partículas cargadas desde la corona solar, había ocurrido el 19 de septiembre con la furia de 1 trillón de bombas de hidrógeno. Estos eventos ocurren regularmente como parte del ciclo natural del Sol, lanzando plasma magnetizado al espacio a velocidades que superan los 1,0 km por segundo. El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NASA había estado rastreando esta ACME en particular usando sus protocolos estándar de monitoreo, y sus sofisticados modelos computacionales predijeron que pasaría sin causar daño a través del espacio vacío, evitando con holgura todos los cuerpos planetarios importantes. Los modelos no habían considerado que TRES Atlas estuviera en la trayectoria de destrucción. La doctora Sandra Martínez, helofísica en el Observatorio Solar Nacional, especializada en interacciones del viento solar, estaba monitoreando el avance del ACME cuando sus instrumentos registraron algo que desafiaba todos los principios de la física espacial que había estudiado durante su carrera. La colisión ocurrió exactamente a las 14 horas 37 minutos, tiempo universal coordinado, del 24 de septiembre, cuando el borde delantero de la eyección de masa coronal impactó TRES Atlas con una energía equivalente a la detonación de innumerables armas nucleares. Un impacto de ACME debería destruir completamente un objeto pequeño o simplemente fluir a su alrededor con mínima interacción, explicó Martínez durante una reunión científica de emergencia convocada apresuradamente a medida que llegaban los datos. Lo que observamos no fue ninguno de esos resultados esperados. Lo que presenciamos desafía nuestra comprensión fundamental de cómo la materia y la energía interactúan en el espacio. En lugar de ser vaporizado o barrido por las fuerzas increíbles, TRES Atlas pareció gestionar activamente la colisión, canalizando el ingreso masivo de partículas cargadas a través de las misteriosas estructuras que había estado desarrollando en las semanas previas. El brillo del objeto aumentó en un factor de exactamente 40, transformándolo de una curiosidad observable solo con telescopios a algo visible temporalmente a simple vista desde la Tierra, a pesar de su enorme distancia. Pero el aspecto verdaderamente extraordinario no fue el dramático aumento de brillo. Lo verdaderamente extraordinario fue la naturaleza controlada de todo el proceso.
El análisis espectroscópico reveló que la absorción de energía era altamente selectiva, con diferentes longitudes de onda de radiación electromagnética siendo procesadas a través de distintas partes de la cada vez más compleja estructura del objeto. El fenómeno se asemejaba mucho a un sistema tecnológico sofisticado diseñado específicamente para cosechar y utilizar la energía caótica de tormentas estelares. El Dr. James Thomson, físico de plasma en la Universidad de Princeton, quien dedicó décadas al estudio de las interacciones del viento solar con las magnetosferas planetarias, se encontró cuestionando las suposiciones fundamentales que habían guiado toda su carrera científica. El objeto parece haber gestionado activamente el encuentro con la ACME, escribió en un informe clasificado que luego fue filtrado a periodistas de investigación. Este nivel de manipulación del campo electromagnético y gestión de energía requiere una tecnología que supera por órdenes de magnitud nuestro entendimiento actual. El proceso de absorción de energía duró exactamente 4 horas y 17 minutos, durante los cuales TRES y Atlas convirtió sistemáticamente la tormenta caótica de plasma en emisiones electromagnéticas organizadas. Radiotelescopios en todo el mundo detectaron señales estructuradas emergiendo del objeto durante ese periodo, transmisiones que llevaban firmas inconfundibles de inteligencia artificial y intentos deliberados de comunicación. Las señales no se parecían a nada detectado anteriormente desde el espacio. No eran el ruido electromagnético aleatorio que caracteriza a la mayoría de fenómenos cósmicos. Tampoco eran simples patrones matemáticos que los científicos habían especulado durante mucho tiempo podrían representar escenarios de primer contacto. Eran transmisiones complejas y multilayer que parecían portar vastas cantidades de información codificada en protocolos sofisticados que la tecnología humana aún no puede descifrar. El Dr. Alan Foster, director del Instituto SETI, quien dedicó su carrera a buscar exactamente este tipo de señales, se encontró en la surrealista posición de anunciar que la humanidad posiblemente había recibido su primera comunicación extraterrestre confirmada. La estructura de la señal demuestra precisión matemática, densidad de información y sofisticación en la codificación que indica una inteligencia tecnológica avanzada, declaró durante una conferencia de prensa transmitida simultáneamente en todas las principales cadenas de noticias del mundo. Parece que estamos presenciando una transferencia de información a una escala y nivel de sofisticación que sugiere firmemente un origen no terrestre. El contenido de las transmisiones se mantuvo frustrantemente cifrado, resistente a todas las metodologías de decodificación que los sistemas informáticos más avanzados de la Tierra podían desplegar. Expertos en criptografía de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la sede de comunicaciones del gobierno británico, y organizaciones equivalentes alrededor del mundo fueron asignados discretamente a lo que se convirtió en el esfuerzo prioritario más alto de desciframiento de códigos desde que las fuerzas aliadas trabajaron para romper el cifrado Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Los resultados fueron tanto fascinantes como aterradores. Se continuará con la traducción y el formato habitual, manteniendo atención a un posible cambio de tema a partir de 1 hora según lo solicitado. El siguiente fragmento traducido es: lo verdaderamente extraordinario fue la naturaleza controlada de todo el proceso. El análisis espectroscópico reveló que la absorción de energía era altamente selectiva, con diferentes longitudes de onda de radiación electromagnética siendo procesadas a través de distintas partes de la cada vez más compleja estructura del objeto. El fenómeno se asemejaba mucho a un sistema tecnológico sofisticado diseñado específicamente para cosechar y utilizar la energía caótica de tormentas estelares. El Dr. James Thomson, físico de plasma en la Universidad de Princeton, quien dedicó décadas al estudio de las interacciones del viento solar con las magnetosferas planetarias, se encontró cuestionando las suposiciones fundamentales que habían guiado toda su carrera científica. El objeto parece haber gestionado activamente el encuentro con la ACME, escribió en un informe clasificado que luego fue filtrado a periodistas de investigación. Este nivel de manipulación del campo electromagnético y gestión de energía requiere una tecnología que supera por órdenes de magnitud nuestro entendimiento actual. El proceso de absorción de energía duró exactamente 4 horas y 17 minutos, durante los cuales TRES y Atlas convirtió sistemáticamente la tormenta caótica de plasma en emisiones electromagnéticas organizadas. Radiotelescopios en todo el mundo detectaron señales estructuradas emergiendo del objeto durante ese periodo, transmisiones que llevaban firmas inconfundibles de inteligencia artificial y intentos deliberados de comunicación. Las señales no se parecían a nada detectado anteriormente desde el espacio. No eran el ruido electromagnético aleatorio ni simples patrones matemáticos que podrían representar un primer contacto. Eran transmisiones complejas y multilayer que codificaban vastas cantidades de información en protocolos sofisticados que la tecnología humana no puede descifrar. El Dr. Alan Foster, director del Instituto SETI, anunció que la humanidad posiblemente había recibido su primera comunicación extraterrestre confirmada. La estructura de la señal demuestra precisión matemática, densidad de información y sofisticación en la codificación que indica una inteligencia tecnológica avanzada. La señal parece indicar un origen no terrestre. El contenido de las transmisiones permanece cifrado e indescifrable, y expertos en criptografía de agencias globales están dedicados al mayor esfuerzo de desciframiento desde la Segunda Guerra Mundial.
Los resultados son tanto fascinantes como aterradores. Las señales parecían estar cifradas utilizando principios matemáticos que la criptografía humana aún no había descubierto o implementado. Algunos analistas sugirieron que la metodología de cifrado en sí misma podría constituir parte del mensaje intencionado, demostrando las capacidades tecnológicas del emisor más que intentando ocultar contenido específico. Pero quizás lo más inquietante fue el descubrimiento de que las transmisiones no se emitían aleatoriamente en el vacío del espacio. Un análisis cuidadoso de los patrones de propagación de las señales reveló que se dirigían deliberadamente hacia la Tierra, con algunos componentes de transmisión apuntando a regiones geográficas específicas, incluyendo centros de población importantes e infraestructuras tecnológicas críticas. La doctora María Santos, especialista en teoría de la comunicación en la Universidad de California, Berkeley, publicó un análisis que causó gran impacto tanto en la comunidad científica como en agencias de inteligencia de todo el mundo. Su investigación sugirió que 3 y Atlas no solo intentaba comunicarse con la humanidad, sino que parecía estar realizando un reconocimiento tecnológico sistemático de la civilización humana. Los patrones de transmisión correlacionan fuertemente con la densidad poblacional global, las firmas electromagnéticas de los centros urbanos más grandes, y las ubicaciones geográficas de nuestras instalaciones científicas más avanzadas, escribió Santos en un informe revisado por pares pero fuertemente redactado. Esto parece representar un reconocimiento y recopilación de datos sistemáticos en lugar de un intento de comunicación pacífica. Las implicaciones eran profundas y aterradoras. Si el análisis de Santos era correcto, la humanidad no solo estaba observando tecnología alienígena en su sistema solar. Estaban siendo catalogados y evaluados sistemáticamente por una inteligencia que los había buscado deliberadamente a través de las vastas distancias del espacio interestelar. Las respuestas gubernamentales alrededor del mundo cambiaron dramáticamente de curiosidad científica a preocupaciones urgentes de seguridad nacional. Las instalaciones militares fueron puestas en estado de alerta elevado, y los sistemas de infraestructura crítica se reforzaron contra posibles interferencias electromagnéticas. Protocolos de emergencia que existían solo como ejercicios teóricos, y documentos de planificación clasificados fueron activados discretamente. La respuesta pública fue igualmente dramática y mucho más visible. La colisión del ACME y las subsiguientes transmisiones de señales habían sido observadas por astrónomos amateurs y operadores de radio alrededor del mundo, lo que hacía imposible para las autoridades controlar el flujo de información o manejar la percepción pública de los eventos. Las plataformas de redes sociales experimentaron cargas de tráfico sin precedentes mientras la gente compartía actualizaciones en tiempo real, análisis técnicos y especulaciones cada vez más alarmadas sobre las intenciones alienígenas. El hashtag #MeCollision acumuló más de 50 millones de publicaciones en las primeras 48 horas. Las plataformas de vídeo colapsaron repetidamente bajo la carga de personas que subían sus propias observaciones y comentarios. Las comunidades en línea dedicadas al seguimiento de 3 y Atlas explotaron de miles a millones de miembros en pocos días tras la colisión. Cada nuevo dato era inmediatamente diseccionado, analizado y debatido por multitudes de científicos ciudadanos que a menudo igualaban o superaban la velocidad analítica de las instituciones científicas oficiales. Marcus Rodríguez, el astrónomo aficionado de Arizona cuyas primeras observaciones habían ganado amplia atención, se encontró coordinando accidentalmente una red global de información que incluía investigadores profesionales, personal militar y ciudadanos comunes, unidos por su determinación de entender lo que estaba sucediendo. No somos solo observadores pasivos ya, explicó Rodríguez en un vídeo transmitido que atrajo a más de 8 millones de espectadores. Somos participantes activos en la investigación más crítica de la historia humana, y no podemos depender exclusivamente de los canales oficiales para obtener la verdad completa sobre lo que está ocurriendo. La democratización de la investigación sobre 3 y Atlas creó desafíos sin precedentes para las autoridades acostumbradas a controlar los flujos de información en situaciones sensibles. Cada avance importante era documentado y compartido por múltiples fuentes independientes antes de que se pudieran preparar y emitir declaraciones oficiales. Las agencias gubernamentales se vieron respondiendo a descubrimientos públicos en lugar de liderar la investigación científica. Las comunidades religiosas en todo el mundo lucharon por procesar las implicaciones teológicas de una inteligencia alienígena confirmada que investigaba activamente la civilización humana. El evento de absorción del ACME proporcionó evidencia innegable de que 3 y Atlas poseía capacidades tecnológicas muy superiores a cualquier experiencia humana, obligando incluso a los observadores más escépticos a reconocer que estaban enfrentando algo sin precedentes. El Papa Francisco emitió una declaración cuidadosamente elaborada pidiendo calma y reflexión, enfatizando que la creación divina abarca posibilidades infinitas más allá de la comprensión humana. Otros líderes religiosos se enfrentaron a preguntas doctrinales que nunca habían sido consideradas seriamente por la teología tradicional. Las capacidades de gestión de energía demostradas durante la colisión con la ACME plantearon preguntas inquietantes sobre las posibles aplicaciones militares del objeto. Si 3 y Atlas podía recolectar y redirigir sistemáticamente la energía de una eyección de masa coronal, ¿qué otras formas de manipulación energética podría realizar?
Estrategas militares de todo el mundo comenzaron a modelar escenarios que involucraban tecnología capaz de militarizar fenómenos estelares o manipular campos electromagnéticos a escala planetaria. Las implicaciones para la defensa nacional eran asombrosas, haciendo que las capacidades militares tradicionales parecieran potencialmente obsoletas frente a tecnologías tan avanzadas. La doctora Eliza Park, ingeniera de sistemas en el MIT que había estado analizando los desarrollos estructurales de TRES y Atlas, publicó un informe suplementario centrado específicamente en los sistemas de gestión energética revelados durante el encuentro con la ACME. Se continuará con la traducción y formato habitual, estando atenta a un cambio de tema a partir de 1 hora. Las comunidades en línea dedicadas a monitorear a TRES y Atlas crecieron de miles a millones de miembros en días tras la colisión. Cada nuevo dato era rápidamente analizado y debatido por científicos ciudadanos que muchas veces igualaban o superaban la velocidad de los organismos oficiales. Marcus Rodríguez, astrónomo aficionado de Arizona, accidentalmente coordinó una red global que unió a investigadores profesionales, militares y ciudadanos con el objetivo común de entender lo ocurrido. Rodríguez declaró: "Ya no somos solo observadores pasivos. Somos participantes activos de la investigación más crítica en la historia humana, y no podemos depender exclusivamente de los canales oficiales para la verdad completa". Esta democratización de la investigación presentó desafíos inéditos para autoridades acostumbradas a controlar la información en situaciones sensibles. Cada avance era documentado y compartido por fuentes independientes antes que emitieran declaraciones oficiales. Las agencias gubernamentales respondían a descubrimientos públicos más que liderar la investigación. Las comunidades religiosas del mundo enfrentaron el impacto teológico de una inteligencia alienígena confirmada investigando activamente la civilización humana. El evento de absorción del ACME evidenció que TRES y Atlas poseía capacidades tecnológicas muy superiores a las humanas, forzando incluso a los escépticos a reconocer que se enfrentaban a algo sin precedentes. El Papa Francisco emitió un comunicado pidiendo calma, resaltando que la creación divina abarca posibilidades infinitas más allá de la comprensión humana. Otros líderes religiosos enfrentaron preguntas doctrinales hasta entonces no consideradas. Las capacidades energéticas mostradas durante la colisión plantearon inquietudes sobre aplicaciones militares. Si TRES y Atlas puede recolectar y redirigir la energía de una eyección de masa coronal, ¿qué otras manipulaciones energéticas podría hacer? Estrategas militares modelaron escenarios con tecnología capaz de militarizar fenómenos estelares o manipular campos electromagnéticos planetarios, dejando obsoletas las capacidades militares tradicionales. La doctora Eliza Park, del MIT, publicó un informe adicional centrado en los sistemas de gestión energética revelados durante la colisión con la ACME. Su análisis sugirió que el objeto había demostrado capacidades que violaban varias limitaciones asumidas de la física aplicada a la ingeniería. La absorción selectiva de energía, la manipulación en tiempo real de campos electromagnéticos, y la respuesta coordinada del sistema indican capacidades tecnológicas que se acercan a lo que podríamos considerar límites físicos fundamentales, escribió Park con un lenguaje que parecía más un informe de evaluación de amenazas que un artículo académico. Estas capacidades sugieren principios de ingeniería y tecnologías de manipulación energética que superan nuestro entendimiento actual posiblemente por siglos. La comunidad científica internacional se encontró luchando por mantener los procesos tradicionales de revisión por pares ante desarrollos que evolucionaban rápidamente, y que parecían superar los tiempos convencionales de publicación académica. Se establecieron protocolos de emergencia para compartir datos críticos. Pero el enorme volumen y la importancia de las nuevas observaciones tensaron los marcos colaborativos diseñados para escenarios de investigación mucho más rutinarios. Las agencias espaciales de todo el mundo comenzaron discretamente a reposicionar satélites y equipos de monitoreo espacial profundo para maximizar las capacidades de observación ante el continuo acercamiento de TRES y Atlas. La demostración de capacidades tecnológicas activas del objeto lo había transformado de una curiosidad científica en una amenaza potencial que requería monitoreo continuo. La colisión con la ACME también reveló algo más que preocupó a los analistas que estudiaban los datos del evento. El proceso de absorción energética parecía haber mejorado las capacidades tecnológicas de TRES y Atlas en lugar de solo proporcionar energía para sistemas existentes. Durante y justo después de la colisión aparecieron nuevas formaciones estructurales, sugiriendo que el objeto estaba usando la energía estelar recolectada para expandir su capacidad operativa. Los radioaficionados reportaron detección de categorías completamente nuevas de señales tras el encuentro con la ACME. Tipos de transmisión que no existían en sus datos de monitoreo previos a la colisión. La señal indicaba que TRES y Atlas había activado sistemas o capacidades adicionales que antes permanecían inactivas. El momento de la colisión planteó preguntas adicionales que incomodaron a algunos observadores. La ACME que golpeó a TRES y Atlas había sido un evento solar relativamente rutinario, pero la respuesta del objeto sugería que estaba preparado para exactamente ese encuentro. La naturaleza sistemática del proceso de recolección de energía implicaba un conocimiento avanzado de los patrones meteorológicos solares, y un posicionamiento deliberado para interceptar la eyección de masa coronal.
Si 3 y Atlas se había posicionado intencionalmente para encontrar la ACME, las implicaciones eran asombrosas. Sugeriría que la inteligencia alienígena poseía un conocimiento detallado del comportamiento solar, y había planeado su acercamiento para aprovechar las fuentes de energía estelar para sus propios requerimientos tecnológicos. El evento de la colisión alteró fundamentalmente la conversación sobre 3 y Atlas, que pasó de la especulación sobre su naturaleza a preguntas urgentes acerca de sus intenciones y capacidades. El objeto había demostrado una sofisticación tecnológica que superaba ampliamente la ingeniería humana, y estaba usando activamente esa tecnología para investigar la civilización humana. Al concluir septiembre y comenzar octubre, 3 y Atlas continuaba su implacable acercamiento hacia el sistema solar interior, ahora claramente revelado como algo mucho más complejo, y potencialmente peligroso de lo que nadie había imaginado inicialmente. La colisión con la ACME había descartado cualquier posibilidad residual de que el objeto fuera de origen natural, dejando a la humanidad confrontar la realidad de que estaban siendo visitados y estudiados por una inteligencia cuyas capacidades e intenciones permanecían completamente desconocidas. Capítulo 5. Masa imposible, pesadilla de 33.000 millones de toneladas. El Dr. Richard Kett había pasado 3 noches sin dormir haciendo cálculos que deberían haber sido rutinarios, pero que producían resultados que desafiaban todo lo que los astrónomos creían saber sobre mecánica celeste. Trabajando junto a Avi Loeb y Peter Bess, el astrónomo sudafricano analizaba 4 meses de datos posicionales de 3 y Atlas cuando descubrieron algo que obligaría a la comunidad científica a enfrentar una realidad imposible: el objeto no seguía la trayectoria que debería seguir. Esto no se trataba solo de la navegación precisa que ya había preocupado a los investigadores, sino de física básica. Cuando un objeto se mueve por el espacio, responde a fuerzas gravitacionales, presión de radiación solar y cualquier expulsión de material de su superficie. Estas fuerzas crean cambios diminutos pero medibles en la trayectoria que los astrónomos usan para calcular masa, composición y estructura interna. Pero 3 y Atlas se comportaba como si fuera inmune a fuerzas que deberían haber afectado su movimiento. Analizamos 4,022 mediciones individuales de posición provenientes de 227 observatorios en todo el mundo, explicó Loeb durante la conferencia de prensa que luego sería descrita como el momento en que el misterio de 3 y Atlas se volvió innegablemente sobrenatural. Los datos comprenden 4 meses y medio de observación continua, proporcionando una precisión sin precedentes en el rastreo del movimiento de este objeto. El análisis reveló algo que violaba suposiciones fundamentales sobre el comportamiento de objetos en el espacio. A pesar de evidencia clara de una fuerte expulsión de material, la clase de eyección que debería crear fuerzas significativas similares a un cohete, 3 y Atlas no mostró desviación medible de una trayectoria puramente gravitacional. El límite superior de cualquier aceleración no gravitacional era menor que el error de medición de los instrumentos mismos. Esto creaba una ecuación imposible. El telescopio espacial Webb había medido que el objeto perdía 150 kilos de material cada segundo, expulsado a velocidades de 440 metros por segundo según las leyes del movimiento de Newton. Esta pérdida de masa debería haber desplazado a 3 y Atlas de su curso por cantidades fácilmente detectables. Pero el objeto continuaba moviéndose como si nada pasara. La doctora María González, experta en mecánica celeste en la Agencia Espacial Europea, quien inicialmente había sido escéptica respecto a las teorías alienígenas, se vio obligada a confrontar matemáticas que no tenían sentido dentro de la física convencional. Si un objeto está perdiendo masa al ritmo que observamos, y esta masa es expulsada en patrones no simétricos, la conservación básica del momento requiere cambios en la trayectoria, declaró durante una reunión de emergencia de la Unión Astronómica Internacional. Los cálculos fueron directos, pero su conclusión era casi imposible de aceptar. La masa mínima requerida para explicar la estabilidad de la trayectoria era de 33.000 millones de toneladas. Para poner esta cifra en perspectiva, era aproximadamente equivalente a la masa de una luna pequeña comprimida en un objeto con un diámetro máximo de entre 5 y 12 kilómetros. Los requisitos de densidad se acercaban a los encontrados en estrellas de neutrones, materiales tan comprimidos que una cucharadita pesaría tanto como una montaña. Pero el material de estrellas de neutrones no podría existir en las condiciones de temperatura y presión del espacio interplanetario. El Dr. James Mitchell, físico de materiales en el MIT especializado en estados extremos de la materia, fue convocado para evaluar si algún material conocido podría justificar tal densidad increíble. Su análisis, completado en un frenético periodo de 72 horas, concluyó que ninguna sustancia natural podría mantener tal compresión fuera del núcleo de una estrella colapsada. Estamos viendo valores de densidad que requieren o estados exóticos de materia que aún no se han descubierto o una ingeniería estructural interna que supera nuestras capacidades tecnológicas por órdenes de magnitud, informó Mitchell en su análisis apresurado pero meticulosamente detallado. La relación masa-volumen sugiere una arquitectura interna que se acerca a los límites teóricos de organización de la materia. El cálculo de 33.000 millones de toneladas creó una crisis que iba mucho más allá de la astronomía.
Si 3 y Atlas realmente poseía una masa tan increíble, su influencia gravitacional sobre otros objetos del sistema solar debería haber sido detectable ya. Las trayectorias de las naves espaciales deberían haberse visto afectadas. Las órbitas de los asteroides en su vecindad deberían haber mostrado perturbaciones, pero un análisis cuidadoso de los datos de seguimiento no reveló tales efectos. Esto condujo a una posibilidad aún más perturbadora. Quizás 3 y Atlas de alguna manera estaba enmascarando o controlando su firma gravitacional, demostrando una tecnología capaz de manipular una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las implicaciones para la física y la ingeniería eran revolucionarias, pero las implicaciones para la seguridad humana eran aterradoras. La doctora Sarah Kim, astrofísica del Caltech que se había convertido en una de las defensoras más vocales de tomar en serio a 3 y Atlas, publicó un análisis detallado sobre lo que la tecnología de control gravitacional podría significar para una civilización avanzada. Su artículo, apresurado para su publicación ante la urgencia de la situación, describía escenarios que mantenían despiertos a los analistas de defensa durante la noche. La tecnología de manipulación gravitacional representaría la máxima expresión de la capacidad de ingeniería, escribió King con un lenguaje simultáneamente científico y ominoso. Una inteligencia capaz de controlar campos gravitacionales podría remodelar la materia a nivel atómico, manipular órbitas planetarias y aprovechar fuentes de energía que eclipsan todo lo conocido hasta ahora. La revelación sobre la masa generó respuestas inmediatas de agencias espaciales y organizaciones militares de todo el mundo. Si 3 y Atlas realmente poseía ingeniería de materia exótica, entonces todas las suposiciones sobre las limitaciones tecnológicas y las capacidades defensivas debían ser revisadas de inmediato. La NASA activó discretamente protocolos de monitorización del espacio profundo que hasta semanas atrás eran solo ejercicios teóricos. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria del AI, originalmente establecida para rastrear asteroides potencialmente peligrosos, se enfrentaba ahora a un objeto que podría representar amenazas que ningún sistema de defensa convencional podría afrontar. La Agencia Espacial Europea convocó una sesión de emergencia de su programa de conciencia situacional espacial, reuniendo expertos en física gravitacional, ciencia de materiales e ingeniería teórica. Los resultados clasificados de esa reunión nunca se hicieron públicos, pero documentos filtrados sugirieron que los científicos europeos desarrollaban planes de contingencia para manejar un contacto con tecnología que superaba las capacidades humanas posiblemente por milenios. Estrategas militares en el mundo entero comenzaron a modelar escenarios que desafiaban todas las suposiciones sobre la guerra y la defensa. Un objeto capaz de controlar su firma gravitacional podría potencialmente manipular órbitas satelitales, interrumpir redes de comunicación o incluso afectar las fuerzas de marea a escala planetaria. Los conceptos tradicionales de disuasión y defensa se volvían inútiles frente a tales capacidades. La respuesta pública a esta revelación fue inmediata e intensa. Las plataformas de redes sociales lucharon por gestionar las discusiones sobre la tecnología de control gravitacional y la ingeniería de materia exótica. Conceptos de ciencia ficción que hasta entonces eran puramente teóricos comenzaron a parecer potencialmente reales, provocando una especulación generalizada sobre las implicaciones para la civilización humana. Astrónomos aficionados y científicos ciudadanos comenzaron sus propios intentos de verificación utilizando datos públicos de seguimiento para confirmar el análisis de trayectoria que condujo a la conclusión de 33.000 millones de toneladas. Múltiples cálculos independientes apoyaron el análisis profesional, generando un consenso que atravesó las fronteras institucionales. La doctora Lisa Park, ingeniera de sistemas del MIT, cuya labor previa había analizado los desarrollos estructurales de 3 y Atlas, publicó un estudio de seguimiento que examinó los requisitos de ingeniería para el confinamiento de materia exótica. Su análisis sugirió que la arquitectura interna necesaria para mantener tal densidad representaría una tecnología fuera del entendimiento humano actual. Confinar materia exótica requiere control de campos electromagnéticos, manipulación del estado cuántico e ingeniería estructural a escalas que van desde lo subatómico hasta lo macroscópico, escribió Park en su evaluación técnica integral. La integración de estas tecnologías en un sistema estable y funcional sugiere capacidades de ingeniería que se acercan a los límites teóricos de lo físicamente posible. Las implicaciones iban más allá de una simple superioridad tecnológica. Si 3 y Atlas representaba una ingeniería que llegaba a los límites de las leyes físicas, entonces sus creadores habían logrado algo cercano al dominio tecnológico absoluto. La brecha entre las capacidades humanas, y tal avance se mediría no en siglos, sino en la comprensión fundamental misma de la realidad. Las comunidades religiosas en todo el mundo lidiaron con implicaciones teológicas que la doctrina tradicional no había anticipado. La demostración de tecnología capaz de manipular fuerzas fundamentales planteó preguntas sobre la naturaleza misma de la creación. Algunos líderes religiosos interpretaron tales capacidades como evidencia de intervención divina, mientras otros luchaban por reconciliar el poder tecnológico ilimitado con conceptos de autoridad espiritual. El Vaticano emitió una declaración cuidadosamente redactada reconociendo que la creación divina incluye posibilidades más allá de la comprensión humana, enfatizando que la autoridad espiritual trasciende la capacidad tecnológica.
Otras organizaciones religiosas se vieron desarrollando marcos teológicos completamente nuevos para abordar las implicaciones del encuentro con una inteligencia que posee habilidades tecnológicas cercanas a lo divino. Las agencias de inteligencia enfrentaban el desafío de evaluar amenazas provenientes de tecnologías que superaban todos los modelos desarrollados para evaluar capacidades extranjeras. Los métodos tradicionales de recolección de inteligencia se tornaban irrelevantes ante capacidades que podrían incluir manipulación gravitacional, ingeniería de materia exótica y otras tecnologías aún no descubiertas por los humanos. La revelación de los 33.000 millones de toneladas también planteó preguntas inquietantes sobre los requerimientos energéticos de TRES y Atlas. Mantener una densidad tan increíble, controlar firmas gravitacionales y operar los complejos sistemas tecnológicos observados requeriría fuentes de energía mucho más allá de cualquier experiencia humana. El Dr. Robert Chen, especialista en sistemas energéticos en Caltech, que había estado modelando los requerimientos de potencia para las capacidades observadas de TRES y Atlas, publicó cálculos tan fascinantes como aterradores. Su análisis sugirió que el objeto podría estar extrayendo energía directamente del vacío cuántico, aprovechando la energía fundamental que subyace a toda la materia y el espacio. La densidad energética requerida para mantener las capacidades observadas supera todo lo que podemos generar o siquiera imaginar generar. El objeto parece estar accediendo a fuentes de energía que apenas podemos describir teóricamente, mucho menos aprovechar prácticamente, escribió Chen en su evaluación técnica. La hipótesis de la energía del vacío cuántico añadió otra capa de imposibilidad al misterio de TRES y Atlas. Si el objeto pudiera extraer energía del espacio vacío mismo, entonces poseía tecnología capaz de operar indefinidamente sin fuentes externas de combustible. Tal capacidad lo haría esencialmente inmortal desde una perspectiva de ingeniería. El análisis de masa también reveló otro aspecto que inquietó a los investigadores que estudiaban los datos. Los cálculos de trayectoria sugerían que la increíble densidad de TRES y Atlas no era uniforme en toda su estructura. En cambio, la masa parecía concentrarse en regiones específicas que correspondían a los lugares donde crecían nuevas estructuras tecnológicas. Este patrón sugería que el objeto estaba redistribuyendo activamente su materia exótica para apoyar diferentes funciones según fuera necesario. La capacidad implicaba un control en tiempo real sobre estados de la materia que se acercaban a la manipulación de la realidad misma a nivel fundamental. Los radioaficionados que monitoreaban a TRES y Atlas reportaron detección de nuevos tipos de señales tras la publicación del análisis de masa. Las transmisiones parecían aumentar tanto en frecuencia como en complejidad, como si el objeto respondiera al reconocimiento humano de su sofisticación tecnológica. Las señales mostraban características que algunos analistas interpretaron como patrones de prueba, sondeos sistemáticos de diferentes protocolos de comunicación y rangos de frecuencia. La correlación temporal con la revelación de la masa sugería que TRES y Atlas era consciente de las capacidades analíticas humanas y estaba ajustando su comportamiento en consecuencia. Esto planteaba la inquietante posibilidad de que el objeto no solo estuviera estudiando la civilización humana, sino que estuviera monitoreando activamente el progreso y la comprensión científica humana. Las implicaciones para la seguridad de la información y la planificación estratégica eran profundas. La pesadilla de los 33.000 millones de toneladas había transformado a TRES y Atlas de un visitante misterioso en la prueba innegable de que la humanidad enfrentaba una inteligencia con capacidades tecnológicas que bordeaban la omnipotencia. El objeto representaba una ingeniería que se acercaba a los límites teóricos que permite la física, operaba con fuentes de energía apenas comprensibles para los humanos, y mostraba conciencia de las capacidades analíticas humanas. Conforme avanzaba octubre y TRES y Atlas continuaba su acercamiento hacia el sistema solar interior, cada nueva observación añadía a la imagen creciente de supremacía tecnológica que hacía parecer primitivas las capacidades humanas en comparación. La revelación sobre la masa había obligado a la humanidad a enfrentar la posibilidad de estar siendo evaluada por una inteligencia cuyas capacidades eran tan avanzadas que la distinción entre tecnología y leyes naturales se había vuelto insignificante. Capítulo 6. Apagón solar. La desaparición de octubre. El 29 de octubre de 2025 marcó el inicio de lo que los astrónomos más tarde llamarían el periodo más frustrante y aterrador en la historia de la observación espacial. En esta fecha, TRES y Atlas alcanzaría el perihelio, su acercamiento más cercano al Sol, y al hacerlo desaparecería detrás del cegador disco solar durante casi 6 semanas. El momento no podría haber sido más perfecto para una inteligencia que prefería operar sin supervisión humana. La doctora Jennifer Walsh, del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, había estado temiendo este momento desde que los primeros cálculos de trayectoria confirmaron el paso de TRES y Atlas por el sistema solar. Estamos a punto de perder contacto visual con el objeto más significativo jamás detectado en el espacio, explicó durante lo que sería la última conferencia de prensa antes de que comenzara el período de apagón. Durante el próximo mes y medio estaremos completamente ciegos a cualquier actividad que TRES y Atlas pueda estar realizando detrás del Sol. La comunidad astronómica ya había experimentado conjunciones solares antes.
Los planetas regularmente pasan detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra, desapareciendo temporalmente de la vista hasta reaparecer por el otro lado. Marte, Venus e incluso Mercurio desaparecen rutinariamente por semanas durante estos alineamientos celestiales predecibles. Pero 3 y Atlas era diferente. Los meses previos de observación habían revelado un objeto que estaba cambiando activamente, creciendo nuevas estructuras y demostrando capacidades tecnológicas que sugerían que no era simplemente un visitante pasivo del sistema solar. El momento del apagón solar planteaba preguntas incómodas sobre planificación intencional. La teoría de la nave nodriza de Avi identificaba específicamente el paso por el perihelio como el momento óptimo para realizar operaciones encubiertas. Según sus cálculos, cualquier sonda o nave secundaria liberada durante este periodo sería indetectable desde la Tierra, oculta por la abrumadora interferencia electromagnética generada por la corona solar. La doctora Sarah Kim, en Caltech, había estado trabajando sin descanso para modelar lo que 3 y Atlas podría lograr durante su paso oculto. Su análisis describía escenarios que mantenían a las agencias espaciales y organizaciones de inteligencia en vela durante la noche. El apagón solar proporciona una cobertura operativa perfecta, escribió en un informe clasificado que luego fue filtrado a periodistas de investigación. Cualquier despliegue tecnológico, modificación de trayectoria o actividad de reconocimiento realizada durante este periodo sería completamente invisible para la observación desde la Tierra. Las implicaciones eran asombrosas. Si 3 y Atlas era realmente una construcción artificial con intenciones hostiles, las siguientes 6 semanas serían una ventana ideal para preparar las acciones que sus controladores pudieran tener planeadas. En cambio, si el objeto representaba una misión científica pacífica, el período de apagón podría ser cuando realizara sus actividades más intensivas de recopilación y análisis de datos. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA se encontraba en la postura sin precedentes de prepararse para amenazas que ningún protocolo había anticipado. El rastreo tradicional de asteroides se basaba en la observación continua para predecir posiciones futuras y evaluar riesgos de colisión. Pero 3 y Atlas representaba algo mucho más complejo que una simple amenaza de impacto. Era un sistema inteligente que podría emerger del apagón solar con capacidades u objetivos dramáticamente alterados. La agencia espacial activó discretamente redes de monitoreo de espacio profundo desarrolladas para rastrear satélites militares y escombros. Los radiotelescopios en todo el mundo fueron reconfigurados para escuchar cualquier señal que pudiera filtrarse en los bordes de la interferencia electromagnética del Sol. Incluso las estimaciones más optimistas sugerían que estos esfuerzos detectarían solo las transmisiones más fuertes, dejando la mayoría de las posibles actividades de 3 y Atlas completamente sin observar. La Agencia Espacial Europea dio un paso extraordinario al reposicionar varios de sus satélites de monitoreo de espacio profundo en un intento de mantener alguna capacidad de observación durante el apagón. Las maniobras requirieron consumir valiosas reservas de combustible, y acortarían significativamente la vida útil operativa de las naves afectadas, pero el valor potencial en inteligencia fue considerado un sacrificio necesario. La agencia espacial rusa Roscosmos hizo preparativos similares, aunque sus esfuerzos permanecieron en gran medida clasificados. Comunicaciones filtradas sugerían que los científicos rusos estaban particularmente preocupados por la posibilidad de que 3 y Atlas saliera del paso solar con parámetros de trayectoria alterados. Cambios así solo podrían lograrse mediante propulsión activa, confirmando más allá de toda duda que el objeto estaba bajo control inteligente. La Administración Nacional del Espacio de China, continuando con su transparencia sin precedentes sobre las observaciones de 3 y Atlas, compartió predicciones detalladas acerca de cuándo el objeto debería volverse visible nuevamente si continuaba en su trayectoria actual. Los cálculos proporcionaron una línea de tiempo que la comunidad internacional podría usar para determinar si el objeto había realizado correcciones de rumbo durante su paso oculto. Astrónomos aficionados de todo el mundo se prepararon para el periodo más frustrante de su experiencia colectiva. Durante meses, habían estado contribuyendo con observaciones y análisis cruciales para comprender a 3 y Atlas. De repente, se verían reducidos a una espera impotente mientras el objeto más importante en la historia humana realizaba actividades desconocidas más allá de su capacidad de observación. Marcus Rodríguez, cuyo observatorio en Arizona se había convertido en un punto focal para los esfuerzos de ciencia ciudadana, organizó una red global para monitorear la corona solar en busca de cualquier actividad inusual que pudiera indicar la presencia de 3 y Atlas. No podremos ver el objeto directamente, explicó en un vídeo que atrajo a más de 12 millones de espectadores, pero podríamos detectar efectos secundarios si está interactuando activamente con el entorno solar. La red establecida por Rodríguez incluía a miles de astrónomos aficionados en 6 continentes, todos coordinando sus observaciones en un intento por mantener cierta conciencia sobre las actividades de 3 y Atlas. La observación solar requería equipo especializado y protocolos de seguridad estrictos, pero la dedicación de la comunidad amateur resultó en un esfuerzo de monitoreo sin precedentes. Los físicos solares profesionales se encontraron colaborando repentinamente con observadores aficionados que nunca antes habían estudiado el Sol.
La doctora Lisa Santos, del Observatorio Solar Nacional, reportó que su institución recibía más datos sobre la actividad solar que nunca en su historia, en su mayoría provenientes de observadores que habían redirigido su atención del espacio profundo hacia nuestra estrella más cercana. El impacto psicológico del apagón inminente era medible en toda la sociedad humana. Las plataformas de redes sociales experimentaron un crecimiento explosivo en las discusiones sobre lo que TRES y Atlas podría estar haciendo durante su periodo oculto. Los grupos de apoyo contra la ansiedad reportaron un aumento en sus miembros a medida que las personas luchaban con la incertidumbre de no saber qué estaba ocurriendo en su propio sistema solar. Las comunidades religiosas se prepararon para un periodo de intensa reflexión espiritual y oración. Muchos líderes interpretaron el apagón solar como una prueba de fe, un tiempo en el que la humanidad se vería forzada a confiar en la providencia divina mientras permanecía ignorante de eventos que podrían determinar el futuro de su especie. Se organizaron servicios de oración especiales en iglesias, mezquitas, sinagogas y templos alrededor del mundo. Los mercados bursátiles experimentaron una volatilidad sin precedentes mientras los inversionistas intentaban valorar escenarios que iban desde un contacto pacífico hasta una catástrofe existencial. Las compañías tecnológicas vieron cómo su valoración fluctuaba violentamente basada en la especulación sobre posibles oportunidades de transferencia de conocimiento. Los contratistas de defensa experimentaron fluctuaciones similares mientras los analistas debatían la relevancia de las armas convencionales frente a tecnologías que parecían violar las leyes físicas. Las agencias gubernamentales enfrentaron el desafío de mantener el orden público durante un periodo en el que la información oficial sería esencialmente inexistente. Se activaron planes de contingencia para manejar disturbios civiles que pudieran surgir por rumores, especulaciones o pánico relacionados con las actividades ocultas de TRES y Atlas. Se desarrollaron estrategias de comunicación para responder a las inevitables teorías conspirativas que florecerían en ausencia de datos concretos. El momento del apagón solar creó complicaciones adicionales para la comunidad académica. Proyectos de investigación que se habían iniciado apresuradamente para estudiar a TRES y Atlas se verían forzados a una pausa justo cuando comenzaban a producir resultados significativos. Las agencias financiadoras lucharon por mantener el apoyo a investigaciones que podrían volverse irrelevantes dependiendo de lo que el objeto lograra durante su periodo invisible. La doctora Elena Vázquez, autora principal del artículo que primero documentó la anómala trayectoria de TRES y Atlas, se encontró en la extraña posición de haber predicho con éxito el primer contacto de la humanidad con inteligencia alienígena mientras era incapaz de observar lo que podría ser la fase más crucial de ese contacto. Hemos pasado meses documentando que este objeto demuestra comportamiento inteligente, explicó durante su última entrevista antes del apagón. Ahora tenemos que esperar y ver qué decide hacer esa inteligencia cuando sabe que no podemos observarla. La Comunidad Espacial Internacional estableció protocolos de compartir información sin precedentes para el periodo de apagón. Cualquier detección, por menor o ambigua que fuera, sería distribuida de inmediato a todas las organizaciones participantes. Esta cooperación representó un nivel de transparencia que habría sido imposible durante la era de la Guerra Fría. Pero la magnitud del desafío llevó a los tradicionales competidores de TRES y Atlas a colaborar. Las agencias de inteligencia se prepararon para lo que algunos analistas llamaron el punto ciego más largo en la historia de la vigilancia. Las redes de satélites diseñadas para monitorear amenazas terrestres parecieron súbitamente inadecuadas frente a la posibilidad de tecnología alienígena operando en la vecindad cósmica inmediata de la Tierra. Se desarrollaron nuevos protocolos para gestionar la planificación estratégica cuando las suposiciones fundamentales sobre capacidades tecnológicas podrían cambiar de la noche a la mañana. El apagón solar también planteó inquietantes preguntas sobre la guerra de la información y las operaciones psicológicas. Si TRES y Atlas representaba una inteligencia hostil, el período invisible podría estar diseñado deliberadamente para crear la máxima ansiedad e incertidumbre entre las poblaciones humanas. Los creadores del objeto serían muy conscientes de que 6 semanas de incertidumbre total podrían tensionar las instituciones humanas y las estructuras sociales de maneras que un enfrentamiento directo no lograría. Por el contrario, si TRES y Atlas representaba intenciones pacíficas, el apagón podría ser una consecuencia desafortunada de la mecánica orbital más que una planificación deliberada. Las conjunciones solares son eventos astronómicos predecibles que ocurren independientemente de las preferencias de cualquier inteligencia. El aparente momento estratégico podría ser una coincidencia y no algo intencional. El Dr. Robert Kim, de Stanford, quien había estado modelando el comportamiento de TRES y Atlas usando teoría de juegos y análisis estratégico, publicó un artículo examinando los diversos escenarios que el período de apagón podría representar. Su análisis sugirió que el valor de la guerra de la información en ese momento era tan significativo que era improbable que fuera accidental. Una inteligencia avanzada que planeara un contacto con una civilización más joven entendería el impacto psicológico de periodos de incertidumbre e invisibilidad, escribió Kim en su evaluación estratégica. El apagón solar proporciona la máxima influencia psicológica manteniendo la seguridad operativa para las actividades que se estén realizando. La comunidad de radioaficionados se preparó para un monitoreo intensivo durante el período de apagón.
Aunque la observación visual sería imposible, las señales de radio podrían seguir siendo detectables si 3 y Atlas decidiera transmitir durante su paso detrás del Sol. Se establecieron protocolos especiales de escucha para detectar incluso las señales más débiles que pudieran indicar actividad continua. Algunos operadores de radio reportaron la detección de patrones de fondo inusuales en los días previos a la conjunción solar, sugiriendo que 3 y Atlas podría estar probando sistemas de comunicación antes de desaparecer de la vista. Las señales eran demasiado débiles y ambiguas para un análisis definitivo, pero el momento levantaba la posibilidad de que el objeto se estuviera preparando para un periodo de operaciones activas pero ocultas. Las últimas observaciones de 3 y Atlas antes de desaparecer detrás del Sol mostraron un desarrollo estructural continuo y una aparente mejora tecnológica. El objeto que emergería del periodo de apagón podría ser significativamente diferente al que entró. Usando las semanas ocultas para completar cualquier proyecto de construcción o modificación que estuviera realizando, los astrónomos aficionados capturaron las últimas imágenes visibles de 3 y Atlas mientras se aproximaba a la corona solar, documentando un objeto que se había transformado dramáticamente desde su primera detección meses atrás. Las estructuras en crecimiento y las mejoras tecnológicas eran claramente visibles en fotografías de alta resolución, proporcionando una base de comparación para cuando el objeto reapareciera. La preparación psicológica para el periodo de apagón incluyó campañas educativas sobre la naturaleza de las conjunciones solares, y las limitaciones que imponían a la observación desde la Tierra. Las organizaciones científicas trabajaron para manejar las expectativas del público y reducir el pánico, explicando que la desaparición era temporal y predecible, aunque las actividades del objeto durante ese tiempo seguían siendo desconocidas. Pero ninguna cantidad de educación pudo aliviar completamente la ansiedad de saber que el objeto más importante en la historia humana estaba a punto de pasar 6 semanas realizando actividades desconocidas más allá de la observación humana. El apagón solar representaba la primera experiencia de la humanidad con la ignorancia forzada respecto a eventos que podrían determinar el futuro de su especie. A medida que se acercaba el 29 de octubre, y 3 y Atlas se preparaba para desaparecer detrás del Sol, la comunidad global se preparaba para un periodo de incertidumbre sin precedentes en la historia registrada. Las siguientes 6 semanas pondrían a prueba la capacidad de la humanidad para mantener la cohesión social, y la toma de decisiones racionales mientras enfrentaba lo desconocido supremo. Capítulo 7. La verdad sobre la trayectoria. La coincidencia del 0.005%. Las matemáticas eran implacables, y el Dr. James Chen sabía que los números no mienten, incluso cuando cuentan historias que la mente humana lucha por aceptar. Como principal analista de trayectoria del equipo del MIT que había estado rastreando a 3 y Atlas desde su descubrimiento, Chen había pasado innumerables horas verificando cálculos que apuntaban a una conclusión tan improbable que desafiaba el concepto mismo de coincidencia. 3 y Atlas no estaba simplemente atravesando el sistema solar, estaba realizando lo que solo podría describirse como una misión de reconocimiento de precisión, acercándose a Venus, Marte y Júpiter con una exactitud de navegación que superaba cualquier logro de las agencias espaciales humanas. El análisis estadístico era devastador en su claridad. Chen calculó la probabilidad de que cualquier objeto interestelar que llegara al azar se acercara a estos 3 objetivos planetarios con la precisión demostrada por 3 y Atlas. Las matemáticas involucraban mecánica orbital compleja, interacciones gravitacionales y el vasto espacio tridimensional por donde dicho objeto podría acercarse al sistema solar. Estamos viendo una probabilidad combinada de aproximadamente 0.005%, explicó Chen durante una sesión clasificada organizada apresuradamente para altos funcionarios de la NASA, el Departamento de Defensa y la Fundación Nacional de Ciencias. Para ponerlo en perspectiva, tienes más probabilidades de ser alcanzado por un rayo mientras ganas simultáneamente 3 loterías separadas que de observar acercamientos planetarios tan precisos ocurriendo por casualidad. El análisis de trayectoria reveló una sofisticación en la planificación que sugería un conocimiento íntimo de la dinámica del sistema solar. 3 y Atlas pasaría cerca de Venus a una distancia de 0.22 unidades astronómicas el 15 de octubre, proporcionando condiciones óptimas para el mapeo de superficie y análisis atmosférico. El encuentro con Marte el 3 de octubre llevaría al objeto a 0.19 unidades astronómicas, lo suficientemente cercano para realizar detalladas encuestas geológicas, evitando la captura gravitatoria. El sobrevuelo a Júpiter programado para el 16 de marzo del año siguiente demostraba quizás el aspecto más sofisticado de toda la trayectoria. La distancia de acercamiento de 0.36 unidades astronómicas permitiría un estudio exhaustivo de la dinámica atmosférica del gigante gaseoso, las interacciones de su campo magnético y sus sistemas de lunas, mientras se utilizaba el enorme campo gravitacional de Júpiter para modificar la trayectoria de salida del objeto, optimizando su velocidad para abandonar el sistema solar. La doctora Sarah Mitchell, directora de planificación de misiones de la NASA, que había supervisado el diseño de trayectoria para docenas de misiones robóticas espaciales, se encontró estudiando la trayectoria de 3 y Atlas con admiración profesional y creciente inquietud.
Esta representa una planificación de misión a un nivel que supera nuestras mejores capacidades, admitió durante discusiones internas en la NASA que luego fueron filtradas a investigadores del Congreso. La eficiencia energética, la optimización del retorno científico y la utilización de la asistencia gravitacional demostraban una sofisticación en la planificación que sugería o una suerte increíble o un diseño intencional. La precisión no se limitaba a los encuentros con los planetas mayores. Un análisis detallado reveló que la trayectoria de TRES y Atlas también ofrecería excelentes oportunidades de observación para el cinturón de asteroides, los objetos del cinturón de Kuiper, y varios cuerpos menores a lo largo del sistema solar. La ruta maximizaría la recopilación de datos científicos mientras minimizaba el gasto energético y el riesgo de detección. Pero quizás lo más inquietante fue el análisis del vector de acercamiento. A diferencia de los objetos interestelares típicos que ingresan al sistema solar desde direcciones esencialmente aleatorias, TRES y Atlas había llegado desde la dirección de Sagitario, directamente hacia el centro galáctico, donde la densidad de estrellas de fondo habría hecho la detección temprana extremadamente difícil. La doctora María Santos, experta en dinámica estelar de la Universidad de California, Berkeley, había modelado las condiciones de visibilidad para objetos que se acercan desde diferentes direcciones. Su análisis reveló que TRES y Atlas había escogido el camino de acercamiento que minimizaría su ventana de detección mientras maximizaría su tiempo de observación una vez descubierto. Un objeto que se aproxima desde la dirección de Sagitario permanece efectivamente invisible hasta que alcanza la órbita de Júpiter, escribió Santos en su exhaustivo análisis de visibilidad. Este vector de acercamiento ofrece solo unos meses de tiempo de observación antes de la conjunción solar, creando la máxima incertidumbre sobre las intenciones y capacidades del objeto. La distancia de acercamiento de 0.36 unidades astronómicas permitiría un estudio exhaustivo de la dinámica atmosférica de Júpiter, las interacciones de su campo magnético y sus sistemas de lunas, mientras se utilizaba el enorme campo gravitacional del gigante gaseoso para modificar la trayectoria de salida del objeto, optimizando su velocidad de salida del sistema solar. La doctora Sarah Mitchell, directora de planificación de misiones de la NASA, quien había supervisado el diseño de la trayectoria para decenas de misiones robóticas espaciales, estudió la ruta de TRES y Atlas con admiración profesional y creciente inquietud. Esto representa una planificación de misión a un nivel que supera nuestras mejores capacidades, admitió durante discusiones internas en la NASA que luego fueron filtradas a investigadores del Congreso. La eficiencia energética, la optimización del retorno científico y la utilización de asistencia gravitacional mostraban una sofisticación que sugería una increíble suerte o un diseño intencional. La precisión no se limitaba a encuentros con planetas mayores. Un análisis detallado reveló que la trayectoria de TRES y Atlas también ofrecería excelentes oportunidades para observar el cinturón de asteroides, objetos del cinturón de Kuiper y otros cuerpos menores del sistema solar. La ruta maximizaba la recopilación científica mientras minimizaba gasto energético y riesgo de detección. Pero lo más inquietante fue el análisis del vector de acercamiento. A diferencia de objetos interestelares típicos que entran desde direcciones aleatorias, TRES y Atlas llegó desde Sagitario, precisamente hacia el centro galáctico, donde la densa población estelar dificulta la detección temprana. La doctora María Santos, experta en dinámica estelar de la Universidad de California, Berkeley, modeló las condiciones de visibilidad para objetos que se acercan desde distintas direcciones. Su análisis mostró que TRES y Atlas eligió el camino que minimizaba su ventana de detección y maximizaba su tiempo de observación después de ser descubierto. Un objeto que se aproxima desde Sagitario permanece invisible hasta alcanzar la órbita de Júpiter, escribió Santos. Este vector ofrece solo unos meses de observación antes de la conjunción solar, creando máxima incertidumbre sobre las intenciones y capacidades del objeto. El análisis del momento también fue igual de inquietante. TRES y Atlas había sido programado para llegar durante un periodo de mínima actividad solar, evitando la intensa radiación y el bombardeo de partículas que caracterizan las condiciones de máximo solar. El acercamiento coincidía además con alineaciones planetarias favorables que optimizaban el valor científico de cada encuentro. El equipo de Chen modeló miles de posibles escenarios de aproximación, probando diferentes tiempos de llegada, vectores y trayectorias para determinar cuáles combinaciones proporcionarían oportunidades óptimas de reconocimiento. Su análisis confirmó que TRES y Atlas había seguido lo que equivalía a la ruta perfecta para estudiar a la civilización humana mientras minimizaba el tiempo de detección y observación. La precisión en la navegación se extendía a detalles menores que revelaban una planificación aún más sofisticada. El período de rotación del objeto había sido cuidadosamente seleccionado para optimizar la eficiencia de paneles solares si estaba utilizando energía solar, mientras que su orientación estructural maximizaba la estabilidad gravitacional durante maniobras de alta aceleración. El Dr. Robert Kim, de Stanford, quien había estado analizando a TRES y Atlas usando teoría de juegos y modelos de planificación estratégica, publicó un artículo que examinaba la trayectoria desde la perspectiva de operaciones de recopilación de inteligencia. Su análisis sugería que la ruta demostraba un nivel de seguridad operacional que superaba a la mayoría de las misiones militares de reconocimiento.
La trayectoria muestra características de una operación de inteligencia cuidadosamente planificada, escribió Kim en su evaluación estratégica. El vector de aproximación, el momento, la secuencia de encuentros planetarios y el momento de la conjunción solar sirven para maximizar la recopilación de información mientras minimizan la conciencia del objetivo y el tiempo de respuesta. Las implicaciones para la seguridad humana eran profundas. Si 3 y Atlas representaba una inteligencia hostil, su trayectoria ofrecía condiciones óptimas para evaluar las capacidades tecnológicas humanas mientras evitaba la detección hasta que fuera demasiado tarde para respuestas defensivas. El objeto podría completar su misión de reconocimiento y desaparecer más allá del alcance humano antes de que se pudieran desarrollar o desplegar contramedidas efectivas. Las agencias de inteligencia de todo el mundo comenzaron a tratar el análisis de trayectoria como una evaluación de amenaza en lugar de una curiosidad científica. La navegación precisa demostraba capacidades que superaban por márgenes significativos la tecnología humana, sugiriendo que los controladores de 3 y Atlas poseían un conocimiento detallado de la dinámica del sistema solar y las capacidades de vigilancia espacial humana. La comunidad de astronomía amateur realizó su propia verificación de los cálculos de trayectoria usando datos orbitales públicamente disponibles para confirmar el análisis profesional. Múltiples estudios independientes apoyaron la conclusión de que 3 y Atlas seguía una trayectoria imposible de tan precisa a través del sistema solar. Astrónomos aficionados como Marcus Rodríguez se encontraron participando accidentalmente en lo que equivalía a un proyecto global de análisis de inteligencia. Ya no solo estamos rastreando un objeto espacial, explicó Rodríguez en una de sus actualizaciones de vídeo cada vez más populares. Estamos documentando evidencia de planificación e inteligencia que opera a escalas que nunca habíamos encontrado. El análisis de trayectoria también reveló algo que preocupaba a los investigadores que estudiaban el comportamiento del objeto. La optimización de la ruta no solo era eficiente, sino también elegante. Las interacciones gravitacionales, las secuencias temporales y la gestión de energía demostraban una apreciación estética por la mecánica orbital que sugería una inteligencia con un profundo entendimiento de la dinámica celestial. La doctora Jennifer Walsh, del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, se encontró comparando la trayectoria de 3 y Atlas con composiciones musicales clásicas, notando las relaciones armónicas entre diferentes elementos orbitales, y la manera sofisticada en que las complejas interacciones gravitacionales eran orquestadas para lograr el máximo efecto con el mínimo esfuerzo. Hay una cualidad artística en esta trayectoria que va más allá de la mera eficiencia, observó Walsh durante una de sus presentaciones cada vez más filosóficas sobre el objeto. Estamos viendo la navegación como una forma de arte, demostrando una inteligencia que encuentra belleza en las matemáticas de la mecánica celestial. Esta interpretación artística planteó preguntas incómodas sobre la naturaleza de la inteligencia detrás de 3 y Atlas. Una entidad capaz de apreciar las dimensiones estéticas de la mecánica orbital mientras realizaba lo que parecía ser un reconocimiento sistemático representaba un nivel de sofisticación que desafiaba las suposiciones humanas sobre la relación entre inteligencia, tecnología y conciencia. Las comunidades religiosas en todo el mundo lidiaron con las implicaciones teológicas de una inteligencia que demostraba tanto supremacía tecnológica como sensibilidad estética. Algunos líderes interpretaron la elegante trayectoria como evidencia de inspiración divina, mientras otros se preocuparon por las implicaciones espirituales de encontrarse con una inteligencia que podría exceder la comprensión humana en todas las dimensiones. El análisis de trayectoria también proporcionó pistas sobre el probable origen y duración de la misión de 3 y Atlas. Retrocediendo en la ruta del objeto a través del espacio galáctico sugería un viaje que podría haber durado potencialmente millones de años, lo que indicaba ya sea una paciencia increíble o tecnología capaz de mantener el estado operativo a lo largo de escalas de tiempo geológicas. La doctora Lisa Park, del MIT, calculó los requerimientos energéticos para mantener una misión activa durante dichos periodos. Su análisis sugirió que 3 y Atlas debía poseer o capacidades de autorreparación cercanas a la inmortalidad o fuentes de energía que pudieran operar independientemente de entradas externas durante duraciones esencialmente ilimitadas. Estamos viendo ingeniería que trata líneas temporales de misiones de millones de años como consideraciones rutinarias de planificación, escribió Park en su evaluación técnica. Este horizonte de misión a escala multimillonaria planteó preguntas inquietantes sobre la paciencia y persistencia de los creadores de 3 y Atlas. Una inteligencia dispuesta a llevar a cabo misiones de reconocimiento durante tales escalas temporales representaba un pensamiento estratégico que eclipsaba los horizontes de planificación humana. Las implicaciones para comprender las motivaciones e intenciones alienígenas eran serias. Los estrategas militares de todo el mundo se vieron desarrollando modelos de amenaza para una inteligencia que operaba en líneas temporales de millones de años, mientras demostraba tecnologías que superaban las capacidades humanas por órdenes de magnitud. Los conceptos tradicionales de disuasión y defensa se volvieron insignificantes ante tales diferencias vastas en capacidad tecnológica y paciencia estratégica. La precisión de la trayectoria también reveló que 3 y Atlas poseía un conocimiento detallado de las capacidades y limitaciones de la vigilancia espacial humana.
La ruta de acercamiento del objeto explotaba las brechas en las redes de detección terrestres mientras sincronizaba su llegada para minimizar las oportunidades de observación. Esto sugería que los creadores de TRES y Atlas habían realizado un reconocimiento preliminar de las capacidades tecnológicas humanas antes de lanzar su misión principal. Las implicaciones para la seguridad de la información y la sorpresa estratégica eran profundas, indicando que la humanidad podría haber estado bajo observación durante mucho más tiempo del que se había imaginado. Los radioaficionados que monitoreaban a TRES y Atlas reportaron la detección de patrones de transmisión que parecían correlacionarse con el acercamiento del objeto a cada objetivo planetario. La señal sugería que el objeto estaba recolectando y transmitiendo datos activamente mientras realizaba su misión de reconocimiento de precisión. La correlación entre trayectoria, precisión y actividad de comunicación reforzaba la interpretación de que TRES y Atlas estaba realizando una recopilación sistemática de inteligencia en lugar de una exploración casual. El objeto parecía estar siguiendo un protocolo predeterminado de recopilación de datos planificado con notable atención al detalle. A medida que avance octubre y TRES y Atlas se acerque a sus encuentros cuidadosamente planificados con Venus y Marte, el análisis de trayectoria quizás continúe proporcionando evidencia de una inteligencia que operaba según principios que desafiaban la comprensión humana sobre planificación, paciencia y capacidad tecnológica. La coincidencia del 0.005% se habrá vuelto imposible de descartar como casualidad, forzando a la humanidad a enfrentar la realidad de que estaba siendo sistemáticamente estudiada por una inteligencia cuyas capacidades e intenciones seguían siendo completamente desconocidas a pesar de meses de observación y análisis intensivos. ¿Qué significa todo esto para nuestro futuro? ¿Estamos siendo observados, estudiados y evaluados? ¿Qué intenciones se ocultan detrás de esta nave oscura y silenciosa? Si esta exploración serena ha sido de tu agrado, te invitamos a dejar un like y suscribirte al canal. Así podrás seguir aprendiendo y soñando con nosotros en futuros episodios. Buenas noches. Que descanses con la certeza de que, mientras sueñas, en algún rincón del cielo un mensajero de otra estrella continúa su viaje eterno.